Libro primero de Moisés, comúnmente llamado el Génesis. Capítulo 1. En el principio crió Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y apartó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Y dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y apartó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Y dijo Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase la seca, y fue así. Y llamó Dios a la seca tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Y dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé simiente, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su simiente esté en él, sobre la tierra, y fue así. Y produjo la tierra hierba verde, hierba que da simiente según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya simiente está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana, el día tercero. Y dijo Dios, sean lumbreras en la expansión de los cielos para apartar el día y la noche, y sean por señales, y para las estaciones, y para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Y púsolas Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para apartar la luz y las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana, el día cuarto. Y dijo Dios, produzcan las aguas reptil de ánima viviente y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Y crió Dios las grandes ballenas, y toda cosa viva que anda arrastrando, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicad y henchid las aguas en los mares, y las aves se multipliquen en la tierra. Y fue la tarde y la mañana, el día quinto. Y dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que anda arrastrando sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra. Y crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. Y los bendijo Dios, y díjoles Dios, fructificad y multiplicad y henchid la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda hierba que da simiente que está sobre la haz de toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto de árbol que da simiente, seros ha para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se mueve sobre la tierra en que hay vida, toda hierba verde le será para comer, y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Capítulo 2. Y fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ornamento.
Y acabó Dios en el día séptimo su obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda su obra que había hecho. Y bendijo Dios al día séptimo, y santificólo, porque en él reposó de toda su obra que había Dios criado y hecho. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron criados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese. Porque aún no había Jehová Dios hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Mas subía de la tierra un vapor que regaba toda la faz de la tierra. Formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, y alentó en su nariz soplo de vida. Y fue el hombre en alma viviente. Y había Jehová Dios plantado un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y había Jehová Dios hecho nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 ramales. El nombre del uno era Pisón. Este es el que cerca toda la tierra de Havilá, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también delio y piedra cornerina. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Etiopía. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va delante de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y le puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto comerás, mas del árbol de ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres, morirás. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, haréle ayuda idónea para él. Formó pues Jehová Dios de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y trájolas a Adán, para que viese cómo les había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombres a toda bestia y ave de los cielos, y a todo animal del campo. Mas para Adán no halló ayuda que estuviese idónea para él. Y Jehová Dios hizo caer sueño sobre Adán, y se quedó dormido. Entonces tomó una de sus costillas, y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y trájola al hombre. Y dijo Adán, esto es ahora hueso de mis huesos, y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y allegarse a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Capítulo 3. Empero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto comemos, mas del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis porque no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, mas sabe Dios que el día que comiereis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y fueron abiertos los ojos de entrambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y escondióse el hombre y su mujer de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y llamó Jehová Dios al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y escondíme. Y díjole, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses?
Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó, y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeces. Con dolor parirás los hijos, y a tu marido será tu deseo, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por amor de ti. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás hierba del campo. En el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo serás tornado. Y llamó el hombre el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y vistiólos. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nos, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, porque no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. Y sacólo Jehová del huerto de Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía a todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Capítulo 4. Y conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y parió a Caín, y dijo, adquirido he varón por Jehová. Y después parió a su hermano Abel, y fue Abel pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, mas no miró propicio a Caín y a la ofrenda suya. Y ensañóse Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué se ha inmutado tu rostro? Si bien hicieres, ¿no serás ensalzado? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y habló Caín a su hermano Abel, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel, y le mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir la sangre de tu hermano de tu mano. Cuando labrares la tierra no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi iniquidad para ser perdonada. He aquí me echas hoy de la faz de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y respondióle Jehová, cierto que cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín, para que no lo hiriese cualquiera que le hallara. Y salió Caín de delante de Jehová, y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y parió a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc. Y a Enoc nació Irad, e Irad engendró a Meujael, y Meujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Y tomó para sí Lamec 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada, y el nombre de la otra Silla. Y Ada parió a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados.
y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que manejan arpa y órgano. Y Silla también parió a Tubal-Caín, acicalador de toda obra de metal y de hierro, y la hermana de Tubal-Caín fue Naama. Y dijo Lamec a sus mujeres: Ada y Silla, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que varón mataré por mi herida, y mancebo por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual parió un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otra simiente en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a llamarse del nombre de Jehová. Capítulo 5. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que crió Dios al hombre, a la semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los crió, y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron criados. Y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán, después que engendró a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años, y murió. Y vivió Set 105 años, y engendró a Enos. Y vivió Set, después que engendró a Enos, 807 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años, y murió. Y vivió Enos 90 años, y engendró a Cainán. Y vivió Enos, después que engendró a Cainán, 815 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enos 905 años, y murió. Y vivió Cainán 70 años, y engendró a Maalaleel. Y vivió Cainán, después que engendró a Maalaleel, 840 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Cainán 910 años, y murió. Y vivió Maalaleel 65 años, y engendró a Jared. Y vivió Maalaleel, después que engendró a Jared, 830 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Maalaleel 895 años, y murió. Y vivió Jared 162 años, y engendró a Enoc. Y vivió Jared, después que engendró a Enoc, 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años, y murió. Y vivió Enoc 65 años, y engendró a Matusalam. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalam 300 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios, y desapareció porque le llevó Dios. Y vivió Matusalam 187 años, y engendró a Lamec. Y vivió Matusalam después que engendró a Lamec 782 años, y engendró hijos e hijas. Fueron pues todos los días de Matusalam 969 años, y murió. Y vivió Lamec 182 años, y engendró un hijo, y llamó su nombre Noé, diciendo: Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamec, después que engendró a Noé, 595 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec 777 años, y murió. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, Cam y Jafet. Capítulo 6. Y acaeció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomáronse mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre,
porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que entraron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de nombre. Y vio Jehová que la malicia de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y arrepintióse Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y pesóle en su corazón. Y dijo Jehová: raeré los hombres que he criado de sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. Empero Noé halló gracia en los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, perfecto fue en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y corrompióse la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo Dios a Noé: el fin de toda carne ha venido delante de mí, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca, y la embetunarás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás: de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura, y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca, y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y yo, he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú y tus hijos y tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán. De las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que hayan vida. Y toma contigo de toda vianda que se come, y allégala a ti. Servirá de alimento para ti y para ellos. E hízolo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Capítulo 7. Y Jehová dijo a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio te tomarás de 7 en 7, macho y su hembra, mas de los animales que no son limpios, 2, macho y su hembra. También de las aves de los cielos, de 7 en 7, macho y hembra, para guardar en vida la casta sobre la faz de toda la tierra. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré toda sustancia que hice de sobre la faz de la tierra. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Y siendo Noé de 600 años, el diluvio de las aguas fue sobre la tierra. Y vino Noé y sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos con él al arca por las aguas del diluvio. De los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que anda arrastrando sobre la tierra, de 2 en 2 entraron a Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Y sucedió que al 7º día las aguas del diluvio fueron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En este mismo día entró Noé y Sem y Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé, y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Ellos y todos los animales silvestres según sus especies,
y todos los animales mansos según sus especies, y todo reptil que anda arrastrando sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, todo pájaro, toda especie de volátil. Y vinieron a Noé al arca de 2 en 2 de toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron, como le había mandado Dios. Y Jehová le cerró la puerta. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra. Y prevalecieron las aguas, y crecieron en gran manera sobre la tierra, y andaba el arca sobre la faz de las aguas. Y las aguas prevalecieron mucho en extremo sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos en alto prevalecieron las aguas, y fueron cubiertos los montes. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganados, y de bestias y de todo reptil que anda arrastrando sobre la tierra, y de todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, de todo lo que había en la tierra, murió. Así fue destruida toda sustancia que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia y los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y lo que con él estaba en el arca. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Capítulo 8. Y acordóse Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas. Y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. Y tornáronse las aguas de sobre la tierra, yendo y volviendo, y decrecieron las aguas al cabo de 150 días. Y reposó el arca en el mes séptimo, a 17 días del mes, sobre los montes de Armenia. Y las aguas fueron decreciendo hasta el mes 10. En el 10, al primero del mes, se descubrieron las cimas de los montes. Y sucedió que al cabo de 40 días, abrió Noé la ventana del arca que había hecho, y envió al cuervo, el cual salió y estuvo yendo y tornando hasta que las aguas se secaron de sobre la tierra. Envió también de sí a la paloma, para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma dónde sentar la planta de su pie, y volvióse a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano y cogiéndola, hízola entrar consigo en el arca. Y esperó aún otros 7 días, y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y he aquí que traía una hoja de oliva tomada en su pico, y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Y esperó aún otros 7 días, y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. Y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, al primero del mes, las aguas se enjugaron de sobre la tierra, y quitó Noé la cubierta del arca y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba enjuta. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Y habló Dios a Noé diciendo: Sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves y de bestias, y de todo reptil que anda arrastrando sobre la tierra, sacarás contigo, y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Entonces salió Noé y sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos con él. Todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies, salieron del arca. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor de suavidad, y dijo Jehová en su corazón: No tornaré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo viviente como he hecho. Todavía serán todos los tiempos de la tierra, la sementera y la siega, y el frío y el calor,
verano e invierno, y día y noche no cesarán. Capítulo 9. Y bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y díjoles: fructificad y multiplicad y henchid la tierra. Y vuestro temor y vuestro pavor será sobre todo animal de la tierra, y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se moverá en la tierra, y en todos los peces del mar. En vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y hierbas, os lo he dado todo. Empero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre. De mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra, y multiplicaos en ella. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: Yo, he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestra simiente después de vosotros, y con toda alma viviente que está con vosotros, de aves, de animales, y de toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca, hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros, y no fenecerá ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: esta será la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y toda alma viviente que está con vosotros, por siglos perpetuos. Mi arco pondré en las nubes, el cual será por señal de convenio entre mí y la tierra. Y será que cuando haré venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y acordarme he del pacto mío que hay entre mí y vosotros y toda alma viviente de toda carne. Y no serán más las aguas por diluvio para destruir toda carne. Y estará el arco en las nubes, y verlo he para acordarme del pacto perpetuo entre Dios y toda alma viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: esta será la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Y comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, y díjolo a sus dos hermanos a la parte de afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su vino, y supo lo que había hecho con él su hijo el más joven. Y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más: bendito Jehová el Dios de Sem, y séale Canaán siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y séale Canaán siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años. Y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. Capítulo 10. Estas son las generaciones de los hijos de Noé: Sem, Cam y Jafet, a los cuales nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet: Gomer, y Magog, y Madai, y Javán, y Tubal, y Mesec, y Tiras. Y los hijos de Gomer: Ashkenaz, y Rifat, y Togorma. Y los hijos de Javán: Elisa, y Tarsis, Kitim, y Dodanim. Por estos fueron repartidas las islas de las gentes en sus tierras, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Los hijos de Cam: Cush, y Mizraim, y Fut, y Canaán. Y los hijos de Cush: Seba, Avila, y Sapta, y Rahama, y Sapteca. Y los hijos de Rahama: Sheba, y Dedán. Y Cush engendró a Nimrod. Este comenzó a ser poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice:
así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue la cabecera de su reino Babel, y Erec, y Accad, y Calne, en la tierra de Shinar. De aquesta tierra salió Asur, y edificó a Nínive, y a Rehoboth, y a Cala, y a Resen entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Y Mizraim engendró a Ludim, y a Anamim, y a Leabim, y a Naphtuim, y a Patrusim, y a Casluim, de donde salieron los filisteos, y a Caphtorim. Y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, y a Ed, y al Jebuseo, y al Amorreo, y al Gergeseo, y al Eveo, y al Araseo, y al Cineo, y al Aradio, y al Samareo, y al Amateo. Y después se derramaron las familias de los cananeos. Y fue el término de los cananeos desde Sidón, viniendo a Gerar hasta Gaza, hasta entrar en Sodoma y Gomorra, Adma y Seboim hasta Lasa. Estos son los hijos de Cam por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. También le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber, y hermano mayor de Jafet. Y los hijos de Sem, Elam, y Asur, y Arfaxad, y Lud, y Aram. Y los hijos de Aram, Uz, y Ul, y Geter, y Mas. Y Arfaxad engendró a Sala, y Sala engendró a Eber. Y a Eber nacieron dos hijos. El nombre del uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano Joctán. Y Joctán engendró a Almodad, y a Shelef, y a Sarmabet, y a Gera, y a Adoram, y a Usal, y a Dicla, y a Obal, y a Abimael, y a Seba, y a Ofir, y a Ávila, y a Jobad. Todos estos fueron hijos de Joctán. Y fue su habitación desde Mesa, viniendo de Sefar, monte a la parte del oriente. Estos fueron los hijos de Sem por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Estas son las familias de Noé por sus descendencias en sus naciones. Y de estos fueron divididas las gentes en la tierra después del diluvio. Capítulo 11. Era entonces toda la tierra de una lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que, como se partieron de oriente, hallaron una vega en la tierra de Shinar, y asentaron allí. Y dijeron los unos a los otros, vaya, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y fueles el ladrillo en lugar de piedra, y el betún en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un lenguaje. Y han comenzado a obrar, y nada les retraerá ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí sus lenguas, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad, 2 años después del diluvio. Y vivió Sem, después que engendró a Arfaxad, 500 años, y engendró hijos e hijas. Y Arfaxad vivió 35 años, y engendró a Sala. Y vivió Arfaxad, después que engendró a Sala, 403 años, y engendró hijos e hijas. Y vivió Sala 30 años, y engendró a Eber. Y vivió Sala, después que engendró a Eber, 403 años, y engendró hijos e hijas. Y vivió Eber 34 años, y engendró a Peleg. Y vivió Eber, después que engendró a Peleg, 430 años, y engendró hijos e hijas. Y vivió Peleg 30 años, y engendró a Reu. Y vivió Peleg, después que engendró a Reu, 209 años, y engendró hijos e hijas. Y Reu vivió 32 años, y engendró a Serug. Y vivió Reu, después que engendró a Serug, 207 años, y engendró hijos e hijas. Y vivió Serug 30 años, y engendró a Nacor. Y vivió Serug, después que engendró a Nacor, 200 años, y engendró hijos e hijas.
Y vivió Nachor 29 años, y engendró a Tare. Y vivió Nachor después que engendró a Tare 119 años, y engendró hijos e hijas. Y vivió Tare 70 años, y engendró a Abram, y a Nachor, y a Harán. Estas son las generaciones de Tare. Tare engendró a Abram, y a Nachor, y a Harán, y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Tare en la tierra de su naturaleza, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abram y Nachor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abram fue Sarai, y el nombre de la mujer de Nachor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai fue estéril y no tenía hijo. Y tomó Tare a Abram su hijo, y a Lot hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abram su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos, para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán, y asentaron allí. Y fueron los días de Tare 205 años, y murió Tare en Harán. Capítulo 12. Empero Jehová había dicho a Abram: Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y bendecirte he, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y fuese Abram como Jehová le dijo, y fue con él Lot, y era Abram de edad de 75 años cuando salió de Harán. Y tomó Abram a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y toda su hacienda que habían ganado, y las almas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abram por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el valle de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abram y le dijo: A tu simiente daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová que le había aparecido. Y pasóse de allí a un monte al oriente de Betel, y tendió su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Y movió Abram de allí, caminando y yendo hacia el mediodía. Y hubo hambre en la tierra, y descendió Abram a Egipto para peregrinar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: He aquí ahora conozco que eres mujer hermosa de vista. Y será que cuando te habrán visto los egipcios dirán: Su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que yo haya bien por causa tuya, y viva mi alma por amor de ti. Y aconteció que, como entró Abram en Egipto, los egipcios vieron la mujer que era hermosa en gran manera. Viéronla también los príncipes de Faraón, y se la alabaron. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abram por causa de ella, y tuvo ovejas y vacas y asnos y siervos y criadas y asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abram. Entonces Faraón llamó a Abram y le dijo: ¿Qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste: es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a sus gentes acerca de Abram, y le acompañaron, y a su mujer con todo lo que tenía. Capítulo 13. Subió pues Abram de Egipto hacia el mediodía, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abram era riquísimo en ganado, en plata y oro. Y volvió por sus jornadas de la parte del mediodía hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Ai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abram el nombre de Jehová. Y asimismo Lot, que andaba con Abram, tenía ovejas y vacas y tiendas. Y la tierra no podía darles para que habitasen juntos, porque su hacienda era mucha, y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abram y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abram dijo a Lot: No haya ahora altercado entre mí y ti, entre mis pastores y los tuyos,
porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto entrando en Zoar. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y partióse Lot de oriente, y apartáronse el uno del otro. Abraham asentó en la tierra de Canaán, y Lot asentó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores para con Jehová en gran manera. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos, y mira desde el lugar donde estás hacia el Aquilón, y al mediodía, y al oriente, y al occidente, porque toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu simiente para siempre. Y haré tu simiente como el polvo de la tierra, que si alguno podrá contar el polvo de la tierra, también tu simiente será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la tengo de dar. Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el alcornocal de Mamre, que es en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Capítulo 14. Y aconteció en los días de Amrafel, rey de Shinar, Arioc, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elá, y Tidal, rey de naciones, que éstos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, y contra Birsha, rey de Gomorra, y contra Shinab, rey de Adma, y contra Shemeber, rey de Seboim, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado. 12 años habían servido a Kedorlaomer, y al 13º año se rebelaron. Y en el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte, y derrotaron a los Rafaitas en Ashterot Carnaim, a los Susitas en Am, y a los Semitas en Shave Kiriataim, y a los Oreos en el monte de Seir, hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto. Y volvieron y vinieron a Emisfat, que es Cades, y devastaron todas las haciendas de los amalecitas, y también al amorreo que habitaba en Hasesón Tamar. Y salió el rey de Sodoma, y el rey de Gomorra, y el rey de Adma, y el rey de Seboim, y el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sirim, es a saber, contra Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de naciones, y Amrafel, rey de Shinar, y Arioc, rey de Elazar, 4 reyes contra 5. Y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de betún, y huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, y cayeron allí, y los demás huyeron al monte. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus vituallas, y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y su hacienda, y se fueron. Y vino uno de los que escaparon, y denunciólo a Abraham el hebreo, que habitaba en el valle de Mamre Amorreo, hermano de Escol, y hermano de Aner, los cuales estaban confederados con Abraham. Y oyó Abraham que su hermano estaba prisionero, y armó sus criados, los criados de su casa, 318, y siguiólos hasta Dan. Y derramóse sobre ellos de noche él y sus siervos, e hiriólos, y fuelos siguiendo hasta Oba, que está a la izquierda de Damasco. Y recobró todos los bienes, y también a Lot su hermano, y su hacienda, y también las mujeres y gente. Y salió el rey de Sodoma a recibirlo cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, al valle de Shave, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino, el cual era sacerdote del Dios Alto. Y bendíjole y dijo, bendito sea Abraham del Dios Alto, poseedor de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Alto que entregó tus enemigos en tu mano. Y dióle a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti la hacienda. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová, Dios Alto, poseedor de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta la correa de un calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, porque no digas, yo enriquecí a Abraham.
sacando solamente lo que comieron los mancebos, y la porción de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomarán su parte. Capítulo 15. Después de estas cosas fue la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me has de dar, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo más Abraham: Mira que no me has dado prole, y he aquí que es mi heredero uno nacido en mi casa. Y luego la palabra de Jehová fue a él diciendo: No te heredará éste, sino el que saldrá de tus entrañas será el que te herede. Y sacóle fuera y dijo: Mira ahora a los cielos, y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: Así será tu simiente. Y creyó a Jehová, y contóselo por justicia. Y díjole: Yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la tengo de heredar? Y le dijo: Apártame una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todas estas cosas, y partiólas por la mitad, y puso cada mitad una frente de otra, mas no partió las aves. Y descendían aves sobre los cuerpos muertos, y ojeábalas Abraham. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el pavor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces dijo a Abraham: Ten por cierto que tu simiente será peregrina en tierra no suya, y servirá a los de allí, y serán por ellos afligidos 400 años. Mas también a la gente a quien servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con grande riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no está cumplida la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol, y ya obscurecido, dejóse ver un horno humeando y una antorcha de fuego que pasó por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: A tu simiente daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, los cineos y los ceneseos y los edmoneos y los heteos y los fereceos y los rafaitas y los amorreos y los cananeos y los gergeseos y los jebuseos. Capítulo 16. Y Sarai, mujer de Abraham, no le paría, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo pues Sarai a Abraham: Ya ves que Jehová me ha hecho estéril, ruégote que entres a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al dicho de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y dióla a Abraham su marido por mujer. Y él cohabitó con Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: Mi afrenta sea sobre ti. Yo puse mi sierva en tu seno, y viéndose embarazada, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre mí y ti. Y respondió Abraham a Sarai: He ahí tu sierva en tu mano, haz con ella lo que bien te pareciere. Y como Sarai la afligiese, huyóse de su presencia. Y hallóla el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino del sur. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: Huyo de delante de Sarai mi señora. Y díjole el ángel de Jehová: Vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo de su mano. Díjole también el ángel de Jehová: Multiplicaré tanto tu linaje que no será contado a causa de la muchedumbre. Díjole aún el ángel de Jehová: He aquí que has concebido, y parirás un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque oído ha Jehová tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano contra todos, y las manos de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba: Tú eres el Dios de la vista, porque dijo: ¿No he visto también aquí al que me ve? Por lo cual llamó al pozo: Pozo del viviente que me ve.
he aquí está entre Cades y Bered. Y parió Agar a Abram un hijo, y llamó a Abram el nombre de su hijo que le parió Agar, Ismael. Y era Abram de edad de 86 años, cuando parió Agar a Ismael. Capítulo 17. Y siendo Abram de edad de 99 años, aparecióle Jehová y le dijo, Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y multiplicarte he mucho en gran manera. Entonces Abram cayó sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo, Yo he aquí mi pacto contigo, serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abram, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y multiplicarte he mucho en gran manera, y te pondré en gentes, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu simiente después de ti en sus generaciones, por alianza perpetua, para hacerte a ti por Dios, y a tu simiente después de ti. Y te daré a ti y a tu simiente después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham, Tú empero guardarás mi pacto, tú y tu simiente después de ti por sus generaciones. Este será mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros, y tu simiente después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado a dinero de cualquier extranjero que no fuere de tu simiente. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne para alianza perpetua. Y el varón incircunciso que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será borrada de su pueblo, ha violado mi pacto. Dijo también Dios a Abraham, A Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y bendecirla he, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos serán de ella. Entonces Abraham cayó sobre su rostro, y rióse, y dijo en su corazón, ¿A hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara, ya de 90 años, ha de parir? Y dijo Abraham a Dios, Ojalá Ismael viva delante de ti. Y respondió Dios, Ciertamente Sara tu mujer te parirá un hijo, y llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él por alianza perpetua para su simiente después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré, y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará, y ponerlo he por gran gente. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, al cual te parirá Sara por este tiempo el año siguiente. Y acabó de hablar con él, y subió Dios de con Abraham. Entonces tomó Abraham a Ismael su hijo, y a todos los siervos nacidos en su casa, y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. E Ismael su hijo era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. En el mismo día fue circuncidado Abraham e Ismael su hijo. Y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa, y el comprado por dinero del extranjero, fueron circuncidados con él. Capítulo 18. Y aparecióle Jehová en el valle de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, e inclinóse hacia tierra y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, ruégote que no pases de tu siervo. Que se traiga ahora un poco de agua, y lavar vuestros pies, y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón.
después pasaréis, porque por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Entonces Abraham fue de priesa a la tienda de Sara y le dijo, toma presto 3 medidas de flor de harina, amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas, y tomó un becerro tierno y bueno, y diólo al mozo, y dióse priesa a aderezarlo. Tomó también manteca y leche, y el becerro que había aderezado, y púsolo delante de ellos, y él estaba junto a ellos debajo del árbol. Y comieron. Y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida, y he aquí tendrá un hijo Sara tu mujer. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda, que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, entrados en días. A Sara había cesado ya la costumbre de las mujeres. Rióse pues Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de parir siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, según el tiempo de la vida, y Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó, diciendo, no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham en una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las gentes de la tierra? Porque yo lo he conocido, sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor de Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, saberlo he. Y apartáronse de allí los varones, y fueron hacia Sodoma, mas Abraham estaba aún delante de Jehová. Y acercóse Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá hay 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra, ¿no ha de hacer lo que es justo? Entonces respondió Jehová, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor de ellos. Y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizá faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo, no la destruiré si hallare allí 45. Y volvió a hablarle y dijo, quizás se hallarán allí 40. Y respondió, no lo haré por amor de los 40. Y dijo, no se enoje ahora mi señor si hablare, quizás se hallarán allí 30. Y respondió, no lo haré si hallare allí 30. Y dijo, he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi señor, quizás se hallarán allí 20. No la destruiré, respondió, por amor de los 20. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi señor si hablare solamente una vez, quizás se hallarán allí 10. No la destruiré, respondió, por amor de los 10. Y fuese Jehová luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham se volvió a su lugar. Capítulo 19. Llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma, a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot, levantóse a recibirlos, e inclinóse hacia el suelo, y dijo, ahora pues, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo, y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis, y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la plaza nos quedaremos esta noche.
Mas él porfió con ellos mucho, y se vinieron con él, y entraron en su casa. E hízoles banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Y antes que se acostasen, cercaron la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿Dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácanoslos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta, y cerró las puertas tras sí, y dijo: Os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré afuera, y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron: Quita allá. Y añadieron: ¿Vino este aquí para habitar como un extraño, y habrá de erigirse en juez? Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper las puertas. Entonces los varones alargaron la mano, y metieron a Lot en casa con ellos, y cerraron las puertas. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa, desde el menor hasta el mayor, hirieron con ceguera. Mas ellos se fatigaban por hallar la puerta. Y dijeron los varones a Lot: ¿Tienes aquí alguno más? Yernos, y tus hijos, y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor de ellos ha subido de punto delante de Jehová, por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot, y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: Levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: Levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, porque no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano, y de la mano de su mujer, y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y le sacaron y le pusieron fuera de la ciudad. Y fue que cuando los hubo sacado fuera, dijo: Escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Y Lot les dijo: No, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora ha hallado tu siervo gracia en tus ojos, y has engrandecido tu misericordia que has hecho conmigo, dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea caso que me alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Escaparé ahora allá. ¿No es ella pequeña? Y vivirá mi alma. Y le respondió: He aquí he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date priesa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que allí hayas llegado. Por esto fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces llovió Jehová sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura miró. Y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así fue que cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, acordóse Dios de Abraham, y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. Empero Lot subió de Zoar, y asentó en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedar en Zoar, y se alojó en una cueva él y sus 2 hijas. Entonces la mayor dijo a la menor: Nuestro padre es viejo, y no queda varón en la tierra que entre a nosotras, conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre, y durmamos con él, y conservaremos de nuestro padre generación. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor, y durmió con su padre. Mas él no sintió cuándo se acostó ella, ni cuándo se levantó. El día siguiente dijo la mayor a la menor:
He aquí yo dormí la noche pasada con mi padre. Démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre generación. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche. Y levantóse la menor y durmió con él, pero no echó de ver cuándo se acostó ella, ni cuándo se levantó. Y concibieron las dos hijas de Lot, de su padre. Y parió la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también parió un hijo, y llamó su nombre Ben-Amí, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Capítulo 20. De allí partió Abraham a la tierra del mediodía, y asentó entre Cades y Shur, y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer, mi hermana es. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Empero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo, he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no había llegado a ella y dijo, Señor, ¿matarás también la gente justa? ¿No me dijo él, mi hermana es, y ella también dijo, es mi hermano? Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y díjole Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Ahora pues, vuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti, y vivirás. Y si tú no la volvieres, sabe que de cierto morirás, con todo lo que fuere tuyo. Entonces Abimelech se levantó de mañana, y llamó a todos sus siervos, y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos, y temieron los hombres en gran manera. Después llamó Abimelech a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿Y en qué pequé yo contra ti que has atraído sobre mí y sobre mi reino tan gran pecado? Lo que no debiste hacer has hecho conmigo. Y dijo más Abimelech a Abraham, ¿qué viste para que hicieses esto? Y Abraham respondió, porque dije para mí, cierto, no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y toméla por mujer. Y fue que cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, esta es la merced que tú me harás, que en todos los lugares donde llegáremos, digas de mí, mi hermano es. Entonces Abimelech tomó ovejas y vacas y siervos y siervas, y diólo a Abraham, y devolvióle a Sara su mujer. Y dijo Abimelech, he aquí mi tierra está delante de ti, habita donde bien te pareciere. Y a Sara dijo, he aquí he dado 1000 monedas de plata a tu hermano, mira que él te es por velo de ojos para todos los que están contigo, y para con todos. Así fue reprendida. Entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelech y a su mujer, y a sus siervas, y parieron. Porque había del todo cerrado Jehová toda matriz de la casa de Abimelech, a causa de Sara, mujer de Abraham. Capítulo 21. Y visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y concibió y parió Sara a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le parió Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años, cuando le nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara había de dar de mamar a hijos? Pues que le he parido un hijo a su vejez. Y creció el niño y fue destetado. E hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara al hijo de Agar, la egipcia, el cual había ésta parido a Abraham, que se burlaba. Por tanto dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, que el hijo de esta sierva no ha de heredar con mi hijo, con Isaac. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz,
porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también al hijo de la sierva pondré en gente, porque es tu simiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua, y diólo a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y entrególe el muchacho, y despidióla. Y ella partió, y andaba errante por el desierto de Beer-seba. Y faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un árbol. Y fuese y sentóse enfrente, alejándose como un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho morirá. Y sentóse enfrente, y alzó su voz, y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho, y hácele de tu mano, porque en gran gente lo tengo de poner. Entonces abrió Dios sus ojos, y vio una fuente de agua. Y fue y llenó el odre de agua, y dio de beber al muchacho. Y fue Dios con el muchacho, y creció y habitó en el desierto, y fue tirador de arco. Y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Y aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham diciendo, Dios es contigo en todo cuanto haces. Ahora pues, júrame aquí por Dios, que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra donde has peregrinado. Y respondió Abraham, yo juraré. Y Abraham reconvino a Abimelech a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelech le habían quitado. Y respondió Abimelech, no sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo he oído hasta hoy. Y tomó Abraham ovejas y vacas, y dio a Abimelech, e hicieron ambos alianza. Y puso Abraham 7 corderas del rebaño aparte. Y dijo Abimelech a Abraham, ¿qué significan esas 7 corderas que has puesto aparte? Y él respondió, que estas 7 corderas tomarás de mi mano, para que me sean en testimonio de que yo cavé este pozo. Por esto llamó a aquel lugar Beer-seba, porque allí juraron ambos. Así hicieron alianza en Beer-seba, y levantóse Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, y se volvieron a tierra de los filisteos. Y plantó Abraham un bosque en Beer-seba, e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. Capítulo 22. Y aconteció después de estas cosas, que tentó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 mozos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y levantóse, y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día, alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus mozos, esperaos aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y púsola sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y como llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y púsole en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces del cielo, y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, que ya conozco que temes a Dios, pues que no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí un carnero a sus espaldas, trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham, y tomó el carnero,
y ofrecióle en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único, bendiciendo te bendeciré, y multiplicando multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo, y como la arena que está a la orilla del mar, y tu simiente poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las gentes de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y tornóse Abraham a sus mozos, y levantáronse y se fueron juntos a Beer-seba. Y habitó Abraham en Beer-seba. Y aconteció después de estas cosas que fue dada nueva a Abraham diciendo, he aquí que también Milca ha parido hijos a Nachr tu hermano, a Uz su primogénito, y a Buz su hermano, y a Kemuel padre de Aram, y a Kesed, y a Aso, y a Pildas, y a Jidlaf, y a Betuel. Y Betuel engendró a Rebeca. Estos 8 parió Milca a Nachr, hermano de Abraham. Y su concubina, que se llamaba Reuma, parió también a Teba, y a Gaam, y a Taas, y a Maaca. Capítulo 23. Y fue la vida de Sara 127 años. Tantos fueron los años de la vida de Sara. Y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y vino Abraham a hacer el duelo a Sara y a llorarla. Y levantóse Abraham de delante de su muerto, y habló a los hijos de Ed, diciendo, peregrino y advenedizo soy entre vosotros, dadme heredad de sepultura con vosotros, y sepultaré mi muerto de delante de mí. Y respondieron los hijos de Ed a Abraham, y dijéronle, óyenos, señor mío, eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestras sepulturas sepulta a tu muerto. Ninguno de nosotros te impedirá su sepultura para que entierres tu muerto. Y Abraham se levantó e inclinóse al pueblo de aquella tierra, a los hijos de Ed, y habló con ellos diciendo, si tenéis voluntad que yo sepulte mi muerto de delante de mí, oídme e interceded por mí con Efrón, hijo de Zoar, para que me dé la cueva de Macpela, que tiene al cabo de su heredad, que por su justo precio me la dé, para posesión de sepultura en medio de vosotros. Este Efrón hallábase entre los hijos de Ed, y respondió Efrón heteo a Abraham en oídos de los hijos de Ed, de todos los que entraban por la puerta de su ciudad, diciendo, no, señor mío, óyeme, te doy la heredad, y te doy también la cueva que está en ella, delante de los hijos de mi pueblo te la doy, sepulta tu muerto. Y Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra. Y respondió a Efrón en oídos del pueblo de la tierra, diciendo, antes si te place, ruégote que me oigas. Yo daré el precio de la heredad, tómalo de mí, y sepultaré en ella mi muerto. Y respondió Efrón a Abraham diciéndole, señor mío, escúchame, la tierra vale 400 siclos de plata. ¿Qué es esto entre mí y ti? Entierra pues tu muerto. Entonces Abraham se convino con Efrón, y pesó Abraham a Efrón el dinero que dijo, oyéndolo los hijos de Ed, 400 siclos de plata, de buena ley entre mercaderes. Y quedó la heredad de Efrón, que estaba en Macpela, enfrente de Mamre, la heredad y la cueva que estaba en ella, y todos los árboles que había en la heredad, y en todo su término alrededor, por de Abraham en posesión a vista de los hijos de Ed, y de todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Y después de esto sepultó Abraham a Sara su mujer en la cueva de la heredad de Macpela, enfrente de Mamre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y quedó la heredad y la cueva que en ella había, por de Abraham, en posesión de sepultura, adquirida de los hijos de Ed. Capítulo 24. Y Abraham era viejo y bien entrado en días, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía, pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no has de tomar mujer para mi hijo de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Y el criado le respondió,
quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste? Y Abraham le dijo, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo, a tu simiente daré esta tierra, él enviará su ángel delante de ti, y tú tomarás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham su señor, y juróle sobre este negocio. Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor, y fuese, pues tenía a su disposición todos los bienes de su señor. Y puesto en camino, llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. E hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, a la hora en que salen las mozas por agua. Y dijo, Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la moza a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Y la moza era de muy hermoso aspecto, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo, ruégote que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Y ella respondió, bebe, señor mío. Y dióse prisa a bajar su cántaro sobre su mano, y le dio a beber. Y cuando acabó de darle a beber, dijo, también para tus camellos sacaré agua, hasta que acaben de beber. Y dióse prisa y vació su cántaro en la pila, y corrió otra vez al pozo para sacar agua, y sacó para todos sus camellos. Y el hombre estaba maravillado de ella, callando, para saber si Jehová había prosperado o no su viaje. Y fue que como los camellos acabaron de beber, presentóle el hombre un pendiente de oro que pesaba medio siclo, y 2 brazaletes que pesaban 10. Y dijo, ¿de quién eres hija? Ruégote me digas, ¿hay lugar en casa de tu padre donde posemos? Y ella respondió, soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual parió ella a Nacor. Y añadió, también hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para posar. El hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová. Y dijo, bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó su misericordia y su verdad de mi amo, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Y la moza corrió e hizo saber en casa de su madre estas cosas. Y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, el cual corrió afuera al hombre a la fuente. Y fue que como vio el pendiente y los brazaletes en las manos de su hermana, que decía, así me habló aquel hombre, vino a él, y he aquí que estaba junto a los camellos a la fuente. Y díjole, ven, bendito de Jehová, ¿por qué estás fuera? Yo he limpiado la casa y el lugar para los camellos. Entonces el hombre vino a casa, y Labán desató los camellos, y dióles paja y forraje, y agua para lavar los pies de él, y los pies de los hombres que con él venían. Y pusiéronle delante qué comer, mas él dijo, no comeré hasta que haya dicho mi mensaje. Y él le dijo, habla. Entonces dijo, yo soy criado de Abraham, y Jehová ha bendecido mucho a mi amo, y él se ha engrandecido y le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Y Sara, mujer de mi amo, parió en su vejez un hijo a mi señor, quien le ha dado todo cuanto tiene. Y mi amo me hizo jurar diciendo, no tomarás mujer para mi hijo de las hijas de los cananeos, en cuya tierra habito, sino que irás a la casa de mi padre y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo. Y yo dije, quizás la mujer no querrá seguirme. Entonces él me respondió, Jehová, en cuya presencia he andado, enviará su ángel contigo y prosperará tu camino.
y tomarás mujer para mi hijo de mi linaje y de la casa de mi padre. Entonces serás libre de mi juramento cuando hubieres llegado a mi linaje, y si no te la dieren, serás libre de mi juramento. Llegué pues hoy a la fuente y dije, Jehová, Dios de mi señor Abraham, si tú prosperas ahora mi camino por el cual ando, he aquí yo estoy junto a la fuente de agua, sea pues que la doncella que saliere por agua, a la cual dijere, dame a beber, te ruego un poco de agua de tu cántaro, y ella me respondiere, bebe tú y también para tus camellos sacaré agua, esta sea la mujer que destinó Jehová para el hijo de mi señor. Y antes que acabase de hablar en mi corazón, he aquí Rebeca que salía con su cántaro sobre su hombro, y descendió a la fuente y sacó agua, y le dije, ruégote que me des a beber. Y prestamente bajó su cántaro de encima de sí y dijo, bebe y también a tus camellos daré a beber. Y bebí y dio también de beber a mis camellos. Entonces preguntéle y dije, ¿de quién eres hija? Y ella respondió, hija de Betuel, hijo de Nacor, que le parió Milca. Entonces púsele un pendiente sobre su nariz y brazaletes sobre sus manos. E inclinéme y adoré a Jehová y bendije a Jehová, Dios de mi señor Abraham, que me había guiado por camino de verdad para tomar la hija del hermano de mi señor para su hijo. Ahora pues, si vosotros hacéis misericordia y verdad con mi señor, declarádmelo, y si no, declarádmelo, y echaré a la diestra o a la siniestra. Entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron, de Jehová ha salido esto, no podemos hablarte malo ni bueno. He ahí Rebeca delante de ti, tómala y vete, y sea mujer del hijo de tu señor, como lo ha dicho Jehová. Y fue que como el criado de Abraham oyó sus palabras, inclinóse a tierra a Jehová. Y sacó el criado vasos de plata y vasos de oro, y vestidos, y dio a Rebeca. También dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. Y comieron y bebieron él y los varones que venían con él, y durmieron. Y levantándose de mañana dijo, enviadme a mi señor. Entonces respondió su hermano y su madre, espere la moza con nosotros a lo menos 10 días, y después irá. Y él les dijo, no me detengáis, pues que Jehová ha prosperado mi camino, despachadme para que me vaya a mi señor. Ellos respondieron entonces, llamemos la moza y preguntémosle. Y llamaron a Rebeca y dijéronle, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, sí, iré. Entonces dejaron ir a Rebeca su hermana, y a su nodriza, y al criado de Abraham y a sus hombres. Y bendijeron a Rebeca y dijéronle, nuestra hermana eres, seas en millares de millares, y tu generación posea la puerta de sus enemigos. Levantóse entonces Rebeca y sus mozas, y subieron sobre los camellos, y siguieron al hombre. Y el criado tomó a Rebeca, y fuese. Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en la tierra del mediodía. Y había salido Isaac a orar al campo a la hora de la tarde. Y alzando sus ojos miró, y he aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac, y descendió del camello. Porque había preguntado al criado, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el siervo había respondido, este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y cubrióse. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho. E introdújola Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y amóla, y consolóse Isaac después de la muerte de su madre. Capítulo 25. Y Abraham tomó otra mujer cuyo nombre fue Setura, la cual le parió a Simram, y a Joxán, y a Medan, y a Midiam, y a Ishbak, y a Sua. Y Joxán engendró a Seba, y a Dedán, e hijos de Dedán fueron a Surim, y Letusim, y Leumim, e hijos de Midiam, Efa, y Efer, y Enec, y Abida, y Eldaa. Todos estos fueron hijos de Setura. Y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. Y a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones, y enviólos de junto a Isaac su hijo, mientras él vivía, hacia el oriente, a la tierra oriental. Y estos fueron los días de vida que vivió Abraham, 175 años. Y exhaló el espíritu, y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de días, y fue unido a su pueblo.
Y sepultáronlo Isaac e Ismael sus hijos en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Zoar Eteo, que está enfrente de Mamre, heredad que compró Abraham de los hijos de Het. Allí fue Abraham sepultado y Sara su mujer. Y sucedió después de muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Y estas son las generaciones de Ismael, hijo de Abraham, que le parió a Agar egipcia, sierva de Sara. Estos pues son los nombres de los hijos de Ismael por sus nombres, por sus linajes. El primogénito de Ismael, Nabayot, luego Sedar, y Adbeel, y Mibsam, y Misma, y Duma, y Masa, Adad, y Tema, y Getur, y Nafis, y Sedema. Estos son los hijos de Ismael, y estos sus nombres por sus villas y por sus campamentos, 12 príncipes por sus familias. Y estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años. Y exhaló el espíritu Ismael, y murió, y fue unido a su pueblo. Y habitaron desde Avila hasta Shur, que está enfrente de Egipto, viniendo a Asiria, y murió en presencia de todos sus hermanos. Y estas son las generaciones de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo, de Parán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Y aceptólo Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos se combatían dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y respondióle Jehová, 2 gentes hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Y el un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Y como se cumplieron sus días para parir, he aquí mellizos en su vientre. Y salió el primero rubio y todo él velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Y después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los parió. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo. Jacob empero era varón quieto que habitaba en tiendas. Llamó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob, ruégote que me des a comer de eso bermejo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y levantóse y fuese. Así menospreció Esaú la primogenitura. Capítulo 26. Y hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que fue en los días de Abraham, y fuese Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y apareciósele Jehová y díjole, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita en esta tierra, y seré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu simiente daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que juré a Abraham tu padre. Y multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo, y daré a tu simiente todas estas tierras, y todas las gentes de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, que tal vez, dijo, los hombres del lugar me matarían por causa de Rebeca, porque era de hermoso aspecto. Y sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que jugaba con Rebeca su mujer. Y llamó Abimelech a Isaac y dijo, he aquí ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste, es mi hermana?
E Isaac le respondió, porque dije, quizá moriré por causa de ella. Y Abimelech dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo, el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Y sembró Isaac en aquella tierra, y halló aquel año 100 por 1, y bendíjole Jehová. Y el varón se engrandeció y fue adelantando y engrandeciéndose hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y grande apero, y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Y dijo Abimelech a Isaac, apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí, y asentó sus tiendas en el valle de Gerar, y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado, muerto Abraham. Y llamólos por los nombres que su padre los había llamado. Y los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas. Y los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sidna. Y apartóse de allí, y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él. Y llamó su nombre Rehoboth, y dijo, porque ahora nos ha hecho ensanchar Jehová, y fructificaremos en la tierra. Y de allí subió a Beer-seba. Y apareciósele Jehová aquella noche, y dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas que yo soy contigo, y yo te bendeciré y multiplicaré tu simiente por amor de Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar, e invocó el nombre de Jehová, y tendió allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Y Abimelech vino a él desde Gerar, y a Usad, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército. Y díjoles Isaac, ¿por qué venís a mí? Pues que me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros. Y ellos respondieron, hemos visto que Jehová es contigo, y dijimos, haya ahora juramento entre nosotros y ti, y haremos alianza contigo, que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien, y te enviamos en paz. Tú ahora, bendito de Jehová. Entonces él les hizo banquete, y comieron y bebieron. Y se levantaron de madrugada, y juraron el uno al otro, e Isaac los despidió, y ellos se partieron de él en paz. Y en aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac, y diéronle nuevas acerca del pozo que habían abierto, y le dijeron, agua hemos hallado. Y llamóla Seba, por cuya causa el nombre de aquella ciudad es Beer-seba hasta este día. Y cuando Esaú fue de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beer y Eteo, y a Basemat, hija de Elón Eteo, y fueron amargura de espíritu a Isaac y a Rebeca. Capítulo 27. Y aconteció que cuando hubo Isaac envejecido, y sus ojos se ofuscaron quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo, el mayor, y díjole, mi hijo, y él respondió, heme aquí. Y él dijo, he aquí ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y cógeme caza, y hazme un guisado, como yo gusto, y tráemelo y comeré, para que te bendiga mi alma antes que muera. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y fuese Esaú al campo para coger la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo, diciendo, he aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo, tráeme caza y hazme un guisado, para que coma y te bendiga delante de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre como él gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerá para que te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca su madre, he aquí Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño.
Quizá me tentará mi padre y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió, Hijo mío, sobre mí tu maldición. Solamente obedece a mi voz, y ve y tráemelos. Entonces él fue y tomó y trájolos a su madre, y su madre hizo guisados como su padre gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob su hijo menor. E hízole vestir sobre sus manos, y sobre la cerviz donde no tenía vello, las pieles de los cabritos de las cabras. Y entregó los guisados y el pan que había aderezado en mano de Jacob su hijo. Y él fue a su padre y dijo, Padre mío, y él respondió, Heme aquí. ¿Quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre, Yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate, y come de mi casa, para que me bendiga tu alma. Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿Cómo es que la hallaste tan presto, hijo mío? Y él respondió, Porque Jehová tu Dios hizo que se encontrase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob, Acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y llegóse Jacob a su padre Isaac, y él le palpó y dijo, La voz es la voz de Jacob, mas las manos de Esaú. Y no le conoció, porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Y dijo, ¿Eres tú mi hijo Esaú? Y él respondió, Yo soy. Y dijo, Acércamela, y comeré de la casa de mi hijo, para que te bendiga mi alma. Y él se la acercó y comió. Trájole también vino y bebió. Y díjole Isaac su padre, Acércate ahora, y bésame, hijo mío. Y él se llegó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo y dijo, Mira, el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo, y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos, y naciones se inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos, e inclínense a ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren. Y aconteció luego que hubo Isaac acabado de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano vino de su casa. E hizo él también guisados, y trajo a su padre, y díjole, Levántese mi padre, y coma de la casa de su hijo, para que me bendiga tu alma. Entonces Isaac su padre le dijo, ¿Quién eres tú? Y él dijo, Yo soy tu hijo, tu primogénito, Esaú. Y estremecióse Isaac con grande estremecimiento, y dijo, ¿Quién es el que vino aquí, que cogió casa y me trajo, y comí de todo antes que vinieses? Yo le bendije, y será bendito. Como Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación, y le dijo, Bendíceme también a mí, padre mío. Y él dijo, Vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y él respondió, Bien llamaron su nombre Jacob, que ya me ha engañado 2 veces. Alzóse con mi primogenitura, y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo, ¿No has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú, He aquí yo le he puesto por señor tuyo, y le he dado por siervos a todos sus hermanos. De trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre, ¿No tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz, y lloró. Entonces Isaac su padre habló y díjole, He aquí será tu habitación en grosuras de la tierra, y del rocío de los cielos de arriba. Y por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás. Y sucederá cuando te enseñorees, que descargarás su yugo de tu cerviz. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que le había bendecido, y dijo en su corazón, Llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a Jacob mi hermano. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob su hijo menor, y díjole, He aquí Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz.
levántate y húyete a Labán mi hermano, a Harán, y mora con él algunos días, hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti, y se olvide de lo que le has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá. ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Y dijo Rebeca a Isaac, fastidio tengo de mi vida, a causa de las hijas de Ed. Y Jacob toma mujer de las hijas de Ed, como estas de las hijas de esta tierra. ¿Para qué quiero la vida? Capítulo 28. Entonces Isaac llamó a Jacob y bendíjolo y mandóle diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga, y te haga fructificar, y te multiplique, hasta venir a ser congregación de pueblos. Y te dé la bendición de Abraham, y a tu simiente contigo, para que heredes la tierra de tus peregrinaciones que Dios dio a Abraham. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. Y vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de allí, y que cuando le bendijo le había mandado diciendo, no tomarás mujer de las hijas de Canaán, y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre, y se había ido a Padán Aram. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre, y fuese Esaú a Ismael, y tomó para sí por mujer a Maalet, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nabaiot, además de sus otras mujeres. Y salió Jacob de Beerseba, y fue a Harán. Y encontró con un lugar, y durmió allí porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje, y puso a su cabecera, y acostóse en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escala que estaba apoyada en tierra, y su cabeza tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu simiente. Y será tu simiente como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, y al oriente, y al aquilón, y al mediodía. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y he aquí, yo soy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y te volveré a esta tierra, porque no te dejaré hasta tanto que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y levantóse Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera, y alzóla por título, y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, bien que Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si tornare en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por título será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo lo he de apartar para ti. Capítulo 29. Y siguió Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales. Y miró y vio un pozo en el campo, y he aquí 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados, y había una gran piedra sobre la boca del pozo. Y juntábanse allí todos los rebaños, y revolvían la piedra de sobre la boca del pozo, y abrevaban las ovejas, y volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar. Y díjoles Jacob, hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos respondieron, de Harán somos. Y él les dijo, ¿conocéis a Labán, hijo de Nachor? Y ellos dijeron, sí, le conocemos. Y él les dijo, ¿tiene paz? Y ellos dijeron, paz. Y he aquí Raquel su hija viene con el ganado. Y él dijo,
he aquí el día es aún grande, no es tiempo todavía de recoger el ganado. Abrevad las ovejas e id a apacentarlas. Y ellos respondieron, no podemos hasta que se junten todos los ganados y remuevan la piedra de sobre la boca del pozo para que abrevemos las ovejas. Estando aún él hablando con ellos, Raquel vino con el ganado de su padre, porque ella era la pastora. Y sucedió que como Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y a las ovejas de Labán, el hermano de su madre, llegóse Jacob y removió la piedra de sobre la boca del pozo, y abrevó el ganado de Labán, hermano de su madre. Y Jacob besó a Raquel, y alzó su voz, y lloró. Y Jacob dijo a Raquel cómo él era hermano de su padre, y cómo era hijo de Rebeca. Y ella corrió y dio las nuevas a su padre. Y así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, corrió a recibirlo y abrazólo y besólo, y trájole a su casa. Y él contó a Labán todas estas cosas. Y Labán le dijo, ciertamente hueso mío y carne mía eres. Y estuvo con él el tiempo de un mes. Entonces dijo Labán a Jacob, por ser tú mi hermano, ¿me has de servir de balde? Declárame qué será tu salario. Y Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea, y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran tiernos, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel tu hija menor. Y Labán respondió, mejor es que te la dé a ti, que no que la dé a otro hombre. Estate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años, y pareciéronle como pocos días, porque la amaba. Y dijo Jacob a Labán, dame mi mujer, porque mi tiempo es cumplido, para que cohabite con ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar, e hizo banquete. Y sucedió que a la noche tomó a Lea su hija, y se la trajo, y él entró a ella. Y dio Labán su sierva Silpa, su hija Lea, por criada. Y venida la mañana, he aquí que era Lea. Y él dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió, no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. Cumple la semana de esta y se te dará también la otra, por el servicio que hicieres conmigo otros 7 años. E hizo Jacob así, y cumplió la semana de aquella, y él le dio a Raquel su hija por mujer. Y dio Labán a Raquel su hija por criada a su sierva Bilha. Y entró también a Raquel, y amóla también más que a Lea, y sirvió con él aún otros 7 años. Y vio Jehová que Lea era aborrecida, y abrió su matriz, pero Raquel era estéril. Y concibió Lea y parió un hijo, y llamó su nombre Rubén, porque dijo, ya que ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Y concibió otra vez, y parió un hijo, y dijo, por cuanto oyó Jehová que yo era aborrecida, me ha dado también este. Y llamó su nombre Simeón. Y concibió otra vez, y parió un hijo, y dijo, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he parido 3 hijos. Por tanto llamó su nombre Leví. Y concibió otra vez, y parió un hijo, y dijo, esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá, y dejó de parir. Capítulo 30. Y viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana, y decía a Jacob, dame hijos, o si no me muero. Y Jacob se enojaba contra Raquel, y decía, ¿soy yo en lugar de Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Y ella dijo, he aquí mi sierva Bilha, entra a ella, y parirá sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella. Así le dio a Bilha su sierva por mujer, y Jacob entró a ella. Y concibió Bilha y parió a Jacob un hijo. Y dijo Raquel, juzgóme Dios, y también oyó mi voz, y dióme un hijo. Por tanto llamó su nombre Dan. Y concibió otra vez Bilha, la sierva de Raquel, y parió el hijo segundo a Jacob. Y dijo Raquel, con luchas de Dios he contendido con mi hermana, y he vencido. Y llamó su nombre Neftalí. Y viendo Lea que había dejado de parir, tomó a Silpa su sierva, y dióla a Jacob por mujer. Y Silpa, sierva de Lea, parió a Jacob un hijo. Y dijo Lea, vino la ventura. Y llamó su nombre Gad.
Y Silpa, la sierva de Lea, parió otro hijo a Jacob. Y dijo Lea, para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa, y llamó su nombre Aser. Y fue Rubén en tiempo de la siega de los trigos, y halló mandrágoras en el campo, y trájolas a Lea su madre. Y dijo Raquel a Lea, ruégote que me des de las mandrágoras de tu hijo. Y ella respondió, ¿es poco que hayas tomado mi marido, sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo? Y dijo Raquel, pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. Y cuando Jacob volvía del campo a la tarde, salió Lea a él y le dijo, a mí has de entrar, porque a la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. Y durmió con ella aquella noche. Y oyó Dios a Lea, y concibió y parió a Jacob el quinto hijo. Y dijo Lea, Dios me ha dado mi recompensa por cuanto di mi sierva a mi marido. Por eso llamó su nombre Isacar. Y concibió Lea otra vez, y parió el sexto hijo a Jacob. Y dijo Lea, Dios me ha dado una buena dote. Ahora morará conmigo mi marido, porque le he parido 6 hijos. Y llamó su nombre Zabulón. Y después parió una hija, y llamó su nombre Dina. Y acordóse Dios de Raquel, y oyóla Dios, y abrió su matriz. Y concibió y parió un hijo, y dijo, quitado ha Dios mi afrenta. Y llamó su nombre José, diciendo, añádame Jehová otro hijo. Y aconteció cuando Raquel hubo parido a José, que Jacob dijo a Labán, envíame, e iré a mi lugar y a mi tierra. Dame mis mujeres y mis hijos por las cuales he servido contigo, y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho. Y Labán le respondió, halle yo ahora gracia en tus ojos, y quédate. Experimentado he que Jehová me ha bendecido por tu causa. Y dijo, señálame tu salario, que yo lo daré. Y él respondió, tú sabes cómo te he servido, y cómo ha estado tu ganado conmigo, porque poco tenías antes de mi venida, y ha crecido en gran número. Y Jehová te ha bendecido con mi llegada. Y ahora, ¿cuándo tengo de hacer yo también por mi propia casa? Y él dijo, ¿qué te daré? Y respondió Jacob, no me des nada. Si hicieres por mí esto, volveré a apacentar tus ovejas. Yo pasaré hoy por todas tus ovejas, poniendo aparte todas las reses manchadas y de color vario, y todas las reses de color oscuro entre las ovejas, y las manchadas y de color vario entre las cabras. Y esto será mi salario. Así responderá por mí mi justicia mañana, cuando me viniere mi salario delante de ti. Toda la que no fuere pintada ni manchada en las cabras, y de color oscuro en las ovejas mías, se me ha de tener por de hurto. Y dijo Labán, mira, ojalá fuese como tú dices. Y apartó aquel día los machos de cabríos rayados y manchados, y todas las cabras manchadas y de color vario, y toda res que tenía en sí algo de blanco, y todas las de color oscuro entre las ovejas, y púsolas en manos de sus hijos. Y puso 3 días de camino entre sí y Jacob. Y Jacob apacentaba las otras ovejas de Labán. Y tomóse Jacob varas de álamo verdes, y de avellano, y de castaño, y descortezó en ellas mondaduras blancas, descubriendo así lo blanco de las varas. Y puso las varas que había mondado en las pilas, delante del ganado, en los abrevaderos del agua donde venían a beber las ovejas, las cuales se recalentaban viniendo a beber. Y concebían las ovejas delante de las varas, y parían borregos listados, pintados y salpicados de diversos colores. Y apartaba Jacob los corderos, y poníalos con su rebaño, los listados y todo lo que era oscuro en el hato de Labán. Y ponía su hato aparte, y no lo ponía con las ovejas de Labán. Y sucedía que cuantas veces se recalentaban las tempranas, Jacob ponía las varas delante de las ovejas en las pilas, para que concibiesen a la vista de las varas. Y cuando venían las ovejas tardías, no las ponía. Así eran las tardías para Labán, y las tempranas para Jacob. Y acreció el varón muy mucho, y tuvo muchas ovejas y siervas y siervos, y camellos y asnos. Capítulo 31. Y oía él las palabras de los hijos de Labán, que decían, Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta grandeza. Miraba también Jacob el semblante de Labán, y veía que no era para con él como ayer y antes de ayer. También Jehová dijo a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela,
que yo seré contigo. Y envió Jacob y llamó a Raquel y a Lea al campo a sus ovejas y díjoles: Veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como ayer y antes de ayer, mas el Dios de mi padre ha sido conmigo. Y vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre. Y vuestro padre me ha engañado y me ha mudado el salario 10 veces, pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Si él decía así: los pintados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían pintados. Y si decía así: los listados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían listados. Así quitó Dios el ganado de vuestro padre y diómelo a mí. Y sucedió que al tiempo que las ovejas se recalentaban, alcé yo mis ojos y vi en sueños, y he aquí los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y abigarrados. Y díjome el ángel de Dios en sueños: Jacob. Y yo dije: heme aquí. Y él dijo: alza ahora tus ojos, y verás todos los machos que cubren a las ovejas listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste el título, y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra, y vuélvete a la tierra de tu naturaleza. Y respondió Raquel y Lea, y dijéronle: ¿tenemos ya parte ni heredad en la casa de nuestro padre? ¿No nos tiene ya como por extrañas, pues que nos vendió y aún se ha comido del todo nuestro precio? Porque toda la riqueza que Dios ha quitado a nuestro padre, nuestra es, y de nuestros hijos. Ahora pues, haz todo lo que Dios te ha dicho. Entonces se levantó Jacob y subió sus hijos y sus mujeres sobre los camellos, y puso en camino todo su ganado y toda su hacienda que había adquirido, el ganado de su ganancia que había obtenido en Padán Aram, para volverse a Isaac su padre en la tierra de Canaán. Y Labán había ido a trasquilar sus ovejas, y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Y recató Jacob el corazón de Labán arameo en no hacerle saber que se huía. Huyó pues con todo lo que tenía, y levantóse y pasó el río, y puso su rostro al monte de Galaad. Y fue dicho a Labán al tercero día cómo Jacob se había huido. Entonces tomó a sus hermanos consigo, y fuese tras él camino de 7 días, y alcanzóle en el monte de Galaad. Y vino Dios a Labán arameo en sueños aquella noche, y le dijo: guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Alcanzó pues Labán a Jacob, y éste había fijado su tienda en el monte, y Labán plantóla con sus hermanos en el monte de Galaad. Y dijo Labán a Jacob: ¿qué has hecho, que me hurtaste el corazón, y has traído a mis hijas como prisioneras de guerra? ¿Por qué te escondiste para huir, y me hurtaste y no me diste noticia, para que yo te enviara con alegría y con cantares, con tamborín y vihuela? Que aún no me dejaste besar mis hijos y mis hijas. Ahora locamente has hecho. Poder hay en mi mano para haceros mal. Mas el Dios de vuestro padre me habló anoche diciendo: guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Y ya que te ibas porque tenías deseo de la casa de tu padre, ¿por qué me hurtaste mis dioses? Y Jacob respondió y dijo a Labán: porque tuve miedo, pues dije que quizá me quitarás por fuerza tus hijas. En quien hallares tus dioses no viva. Delante de nuestros hermanos reconoce lo que yo tuviere tuyo, y llévatelo. Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. Y entró Labán en la tienda de Jacob, y en la tienda de Lea, y en la tienda de las 2 siervas, y no los halló. Y salió de la tienda de Lea, y vino a la tienda de Raquel. Y tomó Raquel los ídolos, y púsolos en una albarda de un camello, y sentóse sobre ellos. Y tentó Labán toda la tienda, y no los halló. Y ella dijo a su padre: no se enoje mi señor, porque no me puedo levantar delante de ti, pues estoy con la costumbre de las mujeres. Y él buscó, pero no halló los ídolos. Entonces Jacob se enojó y regañó con Labán. Y respondió Jacob y dijo a Labán: ¿qué prevaricación es la mía? ¿Cuál es mi pecado que con tanto ardor has venido con seguimiento mío? Pues que has tentado todos mis muebles, ¿qué has hallado de todas las alhajas de tu casa? Ponlo aquí delante de mis hermanos y tuyos, y juzguen entre nosotros ambos. Estos 20 años he estado contigo. Tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. Nunca te traje lo arrebatado por las fieras, yo pagaba el daño. Lo hurtado así de día como de noche, de mi mano lo requerías. De día me consumía el calor, y de noche la helada, y el sueño se huía de mis ojos.
Así he estado 20 años en tu casa. 14 años te serví por tus 2 hijas y 6 años por tu ganado, y has mudado mi salario 10 veces. Si el Dios de mi padre, el Dios de Abraham y el temor de Isaac no fuera conmigo, de cierto me enviarías ahora vacío. Vio Dios mi aflicción y el trabajo de mis manos, y reprendióte anoche. Y respondió Labán y dijo a Jacob: Las hijas son hijas mías, y los hijos, hijos míos son, y las ovejas son mis ovejas, y todo lo que tú ves es mío. ¿Y qué puedo yo hacer hoy a estas mis hijas, o a sus hijos que ellas han parido? Ven pues ahora y hagamos alianza yo y tú, y sea en testimonio entre mí y entre ti. Entonces Jacob tomó una piedra y levantóla por título. Y dijo Jacob a sus hermanos: Coged piedras. Y tomaron piedras e hicieron un majano, y comieron allí sobre aquel majano. Y llamólo Labán Jegar Saaduta, y lo llamó Jacob Galaad. Porque Labán dijo: Este majano es testigo hoy entre mí y entre ti. Por eso fue llamado su nombre Galaad. Y Mispa, por cuanto dijo: Atalaye Jehová entre mí y entre ti, cuando nos apartáremos el uno del otro. Si afligieres mis hijas, o si tomares otras mujeres además de mis hijas, nadie está con nosotros. Mira, Dios es testigo entre mí y entre ti. Dijo más Labán a Jacob: He aquí este majano y he aquí este título que he erigido entre mí y ti. Testigo sea este majano y testigo sea este título, que ni yo pasaré contra ti este majano, ni tú pasarás contra mí este majano ni este título para mal. El Dios de Abraham y el Dios de Nacor juzgue entre nosotros, el Dios de sus padres. Y Jacob juró por el temor de Isaac su padre. Entonces Jacob inmoló víctimas en el monte, y llamó a sus hermanos a comer pan. Y comieron pan, y durmieron aquella noche en el monte. Y levantóse Labán de mañana, y besó a sus hijos y sus hijas, y los bendijo. Y retrocedió, y volvióse a su lugar. Capítulo 32. Y Jacob se fue su camino, y saliéronle al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio: El campo de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Maanaim. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. Y mandóles diciendo: Así diréis a mi señor Esaú: Así dice tu siervo Jacob: Con Labán he morado y detenídome hasta ahora, y tengo vacas y asnos y ovejas y siervos y siervas. Y envío a decirlo a mi señor, por hallar gracia en tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: Vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor y angustióse, y partió el pueblo que tenía consigo, y las ovejas, y las vacas, y los camellos, en 2 cuadrillas. Y dijo: Si viniere Esaú a la una cuadrilla y la hiriere, la otra cuadrilla escapará. Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham, y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste: Vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien, menor soy que todas las misericordias, y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, que con mi bordón pasé este Jordán, y ahora estoy sobre 2 cuadrillas. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga quizá y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho: Yo te haré bien, y pondré tu simiente como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Y durmió allí aquella noche, y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú: 200 cabras y 20 machos de cabrío, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas paridas con sus hijos, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos. Y entrególo en mano de sus siervos, cada manada de por sí, y dijo a sus siervos: Pasad delante de mí, y poned espacio entre manada y manada. Y mandó al primero diciendo: Si Esaú mi hermano te encontrare y te preguntare diciendo: ¿De quién eres? ¿Y a dónde vas? ¿Y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces dirás: Presente es de tu siervo Jacob, que envía a mi señor Esaú, y he aquí también él viene tras nosotros. Y mandó también al segundo y al tercero, y a todos los que iban tras aquellas manadas, diciendo: Conforme a esto hablaréis a Esaú cuando le hallareis. Y diréis también:
he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros. Porque dijo, apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, quizá le seré acepto. Y pasó el presente delante de él, y él durmió aquella noche en el campamento. Y levantóse aquella noche y tomó sus 2 mujeres, y sus 2 siervas, y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc. Tomólos pues, y pasólos el arroyo, e hizo pasar lo que tenía. Y quedóse Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y como vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y descoyuntóse el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame que raye el alba. Y él dijo, no te dejaré si no me bendices. Y él le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y él dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has peleado con Dios y con los hombres, y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y él respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre? Y bendíjolo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Y salióle el sol pasado que hubo a Peniel, y cojeaba de su anca. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Capítulo 33. Y alzando Jacob sus ojos miró, y he aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las 2 siervas, y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y a sus niños, y a Raquel y a José los postreros. Y él pasó delante de ellos e inclinóse a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Y Esaú corrió a su encuentro y abrazóle y echóse sobre su cuello y le besó, y lloraron. Y alzó sus ojos y vio las mujeres y los niños y dijo, ¿qué te tocan estos? Y él respondió, son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Y se llegaron las siervas, ellas y sus niños, e inclináronse. Y llegóse Lea con sus niños, e inclináronse. Y después llegó José y Raquel, y también se inclinaron. Y él dijo, ¿qué te propones con todas estas cuadrillas que he encontrado? Y él respondió, el hallar gracia en los ojos de mi señor. Y dijo Esaú, harto tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Y dijo Jacob, no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, toma mi presente de mi mano, pues que así he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, y hazme placer. Toma, te ruego, mi dádiva que te es traída, porque Dios me ha hecho merced, y todo lo que hay aquí es mío. Y porfió con él, y tomóla. Y dijo, anda y vamos, y yo iré delante de ti. Y él le dijo, mi señor sabe que los niños son tiernos, y que tengo ovejas y vacas paridas. Y si las fatigan, en un día morirán todas las ovejas. Pase ahora mi señor delante de su siervo, y yo me iré poco a poco al paso de la hacienda que va delante de mí, y al paso de los niños, hasta que llegue a mi señor a Seir. Y Esaú dijo, dejaré ahora contigo de la gente que viene conmigo. Y él dijo, ¿para qué esto? Halle yo gracia en los ojos de mi señor. Así se volvió Esaú aquel día por su camino a Seir. Y Jacob se partió a Sucot, y edificó allí casa para sí, e hizo cabañas para su ganado. Por tanto llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Y vino Jacob sano a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad. Y compró una parte del campo donde tendió su tienda, de mano de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 piezas de moneda. Y erigió allí un altar, y llamóle el Dios de Israel. Capítulo 34. Y salió Dina, la hija de Lea, la cual había ésta parido a Jacob, a ver las hijas del país. Y viola Siquem, hijo de Amor Hebeo, príncipe de aquella tierra, y tomóla y echóse con ella, y la deshonró. Mas su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y enamoróse de la moza, y habló al corazón de la joven. Y habló Siquem a Amor su padre, diciendo, tómame por mujer a esta moza. Y oyó Jacob que había Siquem amancillado a Dina su hija, y estando sus hijos con su ganado en el campo,
calló Jacob hasta que ellos viniesen. Y dirigióse Hamor, padre de Siquem, a Jacob, para hablar con él. Y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron, y se entristecieron los varones, y se ensañaron mucho, porque hizo vileza en Israel, echándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho. Y Hamor habló con ellos diciendo, el alma de mi hijo Siquem se ha apegado a vuestra hija, ruégoos que se la deis por mujer, y emparentad con nosotros, dadnos vuestras hijas, y tomad vosotros las nuestras, y habitad con nosotros, porque la tierra estará delante de vosotros, morad y negociad en ella, y tomad en ella posesión. Siquem también dijo a su padre y a sus hermanos, halle yo gracia en vuestros ojos, y daré lo que me dijereis. Aumentad a cargo mío mucho dote y dones, que yo daré cuanto me dijereis, y dadme la moza por mujer. Y respondieron los hijos de Jacob a Siquem y a Hamor su padre con engaño, y parlaron por cuanto había amancillado a Dina su hermana. Y dijéronles, no podemos hacer esto de dar nuestra hermana a hombre que tiene prepucio, porque entre nosotros es abominación. Mas con esta condición os haremos placer, y habéis de ser como nosotros, que se circuncide entre vosotros todo varón. Entonces os daremos nuestras hijas, y tomaremos nosotros las vuestras, y habitaremos con vosotros, y seremos un pueblo. Mas si no nos prestareis oído para circuncidaros, tomaremos nuestra hija y nos iremos. Y parecieron bien sus palabras a Hamor y a Siquem, hijo de Hamor. Y no dilató el mozo a hacer aquello, porque la hija de Jacob le había agradado, y él era el más honrado de toda la casa de su padre. Entonces Hamor y Siquem, su hijo, vinieron a la puerta de su ciudad, y hablaron a los varones de su ciudad, diciendo, estos varones son pacíficos con nosotros, y habitarán en el país, y traficarán en él, pues he aquí la tierra es bastante ancha para ellos. Nosotros tomaremos sus hijas por mujeres, y les daremos las nuestras. Mas con esta condición nos harán estos hombres el placer de habitar con nosotros, para que seamos un pueblo, y se circuncidare en nosotros todo varón, así como ellos son circuncidados. Sus ganados y su hacienda y todas sus bestias serán nuestras. Solamente convengamos con ellos, y habitarán con nosotros. Y obedecieron a Hamor y a Siquem su hijo todos los que salían por la puerta de la ciudad, y circuncidaron a todo varón a cuantos salían por la puerta de su ciudad. Y sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, los dos hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad animosamente, y mataron a todo varón. Y a Hamor y a Siquem su hijo los mataron a filo de espada, y tomaron a Dina de casa de Siquem, y saliéronse. Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos y saquearon la ciudad, por cuanto habían amancillado a su hermana. Tomaron sus ovejas, y vacas, y sus asnos, y lo que había en la ciudad y en el campo, y toda su hacienda. Se llevaron cautivos a todos sus niños y sus mujeres, y robaron todo lo que había en casa. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví, habéisme turbado con hacerme abominable a los moradores de aquesta tierra, el cananeo y el fereceo. Y teniendo yo pocos hombres, juntarse han contra mí, y me herirán, y seré destruido yo y mi casa. Y ellos respondieron, ¿había él de tratar a nuestra hermana como a una ramera? Capítulo 35. Y dijo Dios a Jacob, levántate, sube a Betel, y estate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos, y mudad vuestros vestidos. Y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha sido conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los arcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y partiéronse, y el terror de Dios fue sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no siguieron tras los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba. Y edificó allí un altar, y llamó al lugar
El Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada a las raíces de Betel, debajo de una encina, y llamóse su nombre Alon Bacut. Y aparecióse otra vez Dios a Jacob cuando se había vuelto de Padán Aram, y bendíjole. Y díjole Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Y díjole Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederá de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Y la tierra que yo he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti, y a tu simiente después de ti daré la tierra. Y fuese de él Dios del lugar donde con él había hablado. Y Jacob erigió un título en el lugar donde había hablado con él, un título de piedra, y derramó sobre él libación, y echó sobre él aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Y partieron de Betel, y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata, cuando parió Rachel, y hubo trabajo en su parto. Y aconteció que como había trabajo en su parir, díjole la partera, no temas, que también tendrás este hijo. Y acaeció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Rachel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Betlehem. Y puso Jacob un título sobre su sepultura. Este es el título de la sepultura de Rachel hasta hoy. Y partió Israel y tendió su tienda de la otra parte de Migdal-eder. Y acaeció, morando Israel en aquella tierra, que fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre, lo cual llegó a entender Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Los hijos de Lea, Rubén, el primogénito de Jacob, y Simeón, y Leví, y Judá, e Isaacar, y Zabulón. Los hijos de Rachel, José y Benjamín. Y los hijos de Bila, sierva de Rachel, Dan y Neftalí. Y los hijos de Silpa, sierva de Lea, Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padán Aram. Y vino Jacob a Isaac su padre, a Mamre, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. Y fueron los días de Isaac 180 años. Y exhaló Isaac el espíritu y murió, y fue recogido a sus pueblos, viejo y harto de días, y sepultáronlo Esaú y Jacob sus hijos. Capítulo 36. Y estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán, a Ada, hija de Elón Eteo, y a Aholibama, hija de Ana, hija de Sibeón el Heveo, y a Basemat, hija de Ismael, hermana de Nabaiot. Y Ada parió a Esaú a Elifaz, y Basemat parió a Reuel. Y a Aholibama parió a Jeús, y a Jaalam, y a Cora. Estos son los hijos de Esaú que le nacieron en la tierra de Canaán. Y Esaú tomó sus mujeres y sus hijos y sus hijas y todas las personas de su casa y sus ganados y todas sus bestias y toda su hacienda que había adquirido en la tierra de Canaán, y fuese a otra tierra de delante de Jacob su hermano, porque la hacienda de ellos era grande y no podían habitar juntos, ni la tierra de su peregrinación los podía sostener a causa de sus ganados. Y Esaú habitó en el monte de Seir. Esaú es Edom. Estos son los linajes de Esaú, padre de Edom, en el monte de Seir. Estos son los nombres de los hijos de Esaú: Elifaz, hijo de Ada, mujer de Esaú; Reuel, hijo de Basemat, mujer de Esaú. Y los hijos de Elifaz fueron Temán, Omar, Tefo, Gatam y Cenaz. Y Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, la cual le parió a Amalec. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. Y los hijos de Reuel fueron Naat, Tera, Tamma y Misa. Estos son los hijos de Basemat, mujer de Esaú. Estos fueron los hijos de Aholibama, mujer de Esaú, hija de Ana, que fue hija de Sibeón.
Ella parió a Esaú, a Jeús, a Alam y Cora. Estos son los duques de los hijos de Esaú. Hijos de Elifaz, primogénito de Esaú, el duque Temán, el duque Omar, el duque Sefo, el duque Cenaz, el duque Cora, el duque Gatam y el duque Amalek. Estos son los duques de Elifaz en la tierra de Edom. Estos fueron los hijos de Ada. Y estos son los hijos de Reuel, hijo de Esaú, el duque Naad, el duque Estera, el duque Samma y el duque Misa. Estos son los duques de la línea de Reuel en la tierra de Edom. Estos hijos vienen de Basemat, mujer de Esaú. Y estos son los hijos de Aholibama, mujer de Esaú, el duque Jeús, el duque Jaalam y el duque Cora. Estos fueron los duques que salieron de Aholibama, mujer de Esaú, hija de Ana. Estos pues son los hijos de Esaú y sus duques. Él es Edom. Y estos son los hijos de Seir Oreo, moradores de aquella tierra: Lotán, Sobal, Zibeón, Ana, Disón, Ezer y Disán. Estos son los duques de los Oreos, hijos de Seir, en la tierra de Edom. Los hijos de Lotán fueron Ori y Emán, y Timna fue hermana de Lotán. Y los hijos de Sobal fueron Albán, Manaat, Ebal, Sefo y Onán. Y los hijos de Zibeón fueron Aja y Ana. Este Ana es el que descubrió los mulos en el desierto, cuando apacentaba los asnos de Zibeón su padre. Los hijos de Ana fueron Disón y Aholibama, hija de Ana. Y estos fueron los hijos de Disón: Emdán, Eshban, Itram y Cherán. Y estos fueron los hijos de Ezer: Bilán, Taaván y Acán. Estos fueron los hijos de Disán: Uz y Arán. Y estos fueron los duques de los Oreos: el duque Lotán, el duque Sobal, el duque Zibeón, el duque Ana, el duque Disón, el duque Ezer, el duque Disán. Estos fueron los duques de los Oreos por sus ducados en la tierra de Seir. Y los reyes que reinaron en la tierra de Edom, antes que reinase el rey sobre los hijos de Israel, fueron estos. Bela, hijo de Beor, reinó en Edom, y el nombre de su ciudad fue Dinaba. Y murió Bela, y reinó en su lugar Jobab, hijo de Sera, de Bosra. Y murió Jobab, y en su lugar reinó Usam, de tierra de Temán. Y murió Usam, y reinó en su lugar Hadad, hijo de Badad, el que hirió a Midian en el campo de Moab. Y el nombre de su ciudad fue Avit. Y murió Hadad, y en su lugar reinó Samla, de Masreca. Y murió Samla, y reinó en su lugar Saúl, de Rehoboth del río. Y murió Saúl, y en lugar suyo reinó Baalanán, hijo de Acbor. Y murió Baalanán, hijo de Acbor, y reinó Adar en lugar suyo. Y el nombre de su ciudad fue Pau, y el nombre de su mujer Meetabel, hija de Matred, hija de Mesaab. Estos pues son los nombres de los duques de Esaú por sus linajes, por sus lugares y sus nombres: el duque Timna, el duque Alba, el duque Getet, el duque Aholibama, el duque Ela, el duque Pinón, el duque Cenaz, el duque Temán, el duque Miptar, el duque Magdiel y el duque Hiram. Estos fueron los duques de Edom por sus habitaciones en la tierra de su posesión. Edom es el mismo Esaú, padre de los idumeos. Capítulo 37. Y habitó Jacob en la tierra donde peregrinó su padre, en la tierra de Canaán. Estas fueron las generaciones de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. Y noticiaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque le había tenido en su vejez, y le hizo una ropa de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, aborrecíanle y no le podían hablar pacíficamente. Y soñó José un sueño y contólo a sus hermanos, y ellos vinieron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo,
y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Y respondiéronle sus hermanos, ¿has de reinar tú sobre nosotros, o te has de enseñorear sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Y soñó aún otro sueño y contólo a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y contólo a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y díjole, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Hemos de venir yo y tu madre y tus hermanos a inclinarnos a ti a tierra? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre paraba la consideración en ello. Y fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. Y él le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y enviólo del valle de Hebrón, y llegó a Siquem. Y hallólo un hombre andando él perdido por el campo, y preguntóle a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? Y él respondió, busco a mis hermanos, ruégote que me muestres dónde pastan. Y aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí, y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos, y hallólos en Dotán. Y como ellos lo vieron de lejos, antes que cerca de ellos llegara, proyectaron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémoslo, y echémosle en una cisterna, y diremos, alguna mala bestia le devoró, y veremos qué serán sus sueños. Y como Rubén oyó esto, librólo de sus manos y dijo, no lo matemos. Y díjoles Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Y sucedió que cuando llegó José a sus hermanos, ellos hicieron desnudar a José su ropa, la ropa de colores que tenía sobre sí, y tomáronlo y echáronle en la cisterna. Mas la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y sentáronse a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, y bálsamo, y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho el que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, que nuestro hermano es nuestra carne. Y sus hermanos acordaron con él. Y como pasaban los midianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna, y trajéronle arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y llevaron a José a Egipto. Y Rubén volvió a la cisterna, y no halló a José dentro, y rasgó sus vestidos. Y tornó a sus hermanos y dijo, el mozo no parece. Y yo, ¿a dónde iré yo? Entonces tomaron ellos la ropa de José y degollaron un cabrito de las cabras, y tiñeron la ropa con la sangre. Y enviaron la ropa de colores y trajéronla a su padre y dijeron, esta hemos hallado, reconoce ahora si es o no la ropa de tu hijo. Y él la conoció y dijo, la ropa de mi hijo es, alguna mala bestia le devoró, José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso saco sobre sus lomos, y enlutóse por su hijo muchos días. Y levantáronse todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso tomar consolación y dijo, porque yo tengo de descender a mi hijo enlutado hasta la sepultura. Y llorólo su padre. Y los midianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, eunuco de Faraón, capitán de los de la guardia. Capítulo 38. Y aconteció en aquel tiempo que Judá descendió de con sus hermanos, y fuese a un varón adulamita que se llamaba Hira. Y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y tomóla y entró a ella, la cual concibió y parió un hijo, y llamó su nombre Y concibió otra vez, y parió un hijo, y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir, y parió un hijo, y llamó su nombre Tela. Y estaba en Quesib cuando lo parió.
Y Judá tomó mujer para su primogénito la cual se llamaba Tamar. Y el primogénito de Judá, fue malo a los ojos de Jehová, y quitóle Jehová la vida. Entonces Judá dijo a Onán: entra a la mujer de tu hermano, y despósate con ella, y suscita simiente a tu hermano. Y sabiendo Onán que la simiente no había de ser suya, sucedía que cuando entraba a la mujer de su hermano, vertía en tierra, por no dar simiente a su hermano. Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y también quitó a él la vida. Y Judá dijo a Tamar su nuera: estate viuda en casa de tu padre, hasta que crezca Sela mi hijo, porque dijo que quizá no muera él también como sus hermanos. Y fuese Tamar, y estúvose en casa de su padre. Y pasaron muchos días, y murió la hija de Súa, mujer de Judá. Y Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas, a Timnat, él y su amigo Hira el adulamita. Y fue dado aviso a Tamar, diciendo: he aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces quitó ella de sobre sí los vestidos de su viudez, y cubrióse con un velo, y arrebozóse, y se puso a la puerta de las aguas que están junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela, y ella no era dada a él por mujer. Y vióla Judá, y túvola por ramera, porque había ella cubierto su rostro. Y apartóse del camino hacia ella, y díjole: ea pues, ahora entraré a ti, porque no sabía que era su nuera. Y ella dijo: ¿qué me has de dar si entrares a mí? Él respondió: yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo: hazme de dar prenda hasta que lo envíes. Entonces él dijo: ¿qué prenda te daré? Ella respondió: tu anillo y tu manto y tu bordón que tienes en tu mano. Y él se los dio, y entró a ella, la cual concibió de él. Y levantóse y fuese, y quitóse el velo de sobre sí, y vistióse las ropas de su viudez. Y Judá envió el cabrito de las cabras por mano de su amigo el adulamita, para que tomase la prenda de mano de la mujer, mas no la halló. Y preguntó a los hombres de aquel lugar, diciendo: ¿dónde está la ramera de las aguas junto al camino? Y ellos le dijeron: no ha estado aquí ramera. Entonces él se volvió a Judá y dijo: no la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron: aquí no ha estado ramera. Y Judá dijo: tómeselo para sí, porque no seamos menospreciados. He aquí yo he enviado este cabrito, y tú no la hallaste. Y acaeció que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá, diciendo: Tamar tu nuera ha fornicado, y aún cierto está preñada de las fornicaciones. Y Judá dijo: sacadla y sea quemada. Y ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro: del varón cuyas son estas cosas estoy preñada. Y dijo más: mira ahora cuyas son estas cosas, el anillo, y el manto, y el bordón. Entonces Judá los reconoció y dijo: más justa es que yo, por cuanto no la he dado a Sela mi hijo, y nunca más la conoció. Y aconteció que al tiempo del parir, he aquí había 2 en su vientre. Y sucedió cuando paría, que sacó la mano el uno, y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana, diciendo: este salió primero. Empero fue que tornando él a meter la mano, he aquí su hermano salió. Y ella dijo: ¿por qué has hecho sobre ti rotura? Y llamó su nombre Fares. Y después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Zara. Capítulo 39. Y llevado José a Egipto, comprólo Potifar, eunuco de Faraón, capitán de los de la guardia, varón egipcio, de mano de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová fue con José, y fue varón prosperado, y estaba en la casa de su señor el egipcio. Y vio su señor que Jehová era con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y servíale. Y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa, y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová fue sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, ni con él sabía de nada más que del pan que comía.
y era José de hermoso semblante y bella presencia. Y aconteció después de esto que la mujer de su señor puso sus ojos en José y dijo, «Duerme conmigo». Y él no quiso, y dijo a la mujer de su señor, «He aquí que mi señor no sabe conmigo lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal, y pecaría contra Dios?» Y fue que hablando ella a José cada día, y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí en casa. Y asiólo ella por su ropa, diciendo, «Duerme conmigo». Entonces dejóla él su ropa en las manos, y huyó, y salióse fuera. Y acaeció que cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos, y había huido fuera, llamó a los de casa y hablóles diciendo, «Mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salióse fuera. Y ella puso junto a sí la ropa de él, hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella semejantes palabras, diciendo, «El siervo hebreo que nos trajiste, vino a mí para deshonrarme. Y como yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera». Y sucedió que como oyó su señor las palabras que su mujer le hablara, diciendo, «Así me ha tratado tu siervo», encendióse su furor. Y tomó su señor a José y púsolo en la casa de la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la casa de la cárcel. Mas Jehová fue con José y extendió a él su misericordia, y dióle gracia en ojos del principal de la casa de la cárcel. Y el principal de la casa de la cárcel entregó en mano de José todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que hacían allí, él lo hacía. No veía el principal de la cárcel cosa alguna que en su mano estaba, porque Jehová era con él, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Capítulo 40. Y aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto. Y enojóse Faraón contra sus 2 eunucos, contra el principal de los coperos y contra el principal de los panaderos, y púsolos en prisión en la casa del capitán de los de la guardia, en la casa de la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de los de la guardia dio cargo de ellos a José, y él les servía, y estuvieron días en la prisión. Y ambos, a 2, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, vieron un sueño, cada uno su sueño en una misma noche, cada uno conforme a la declaración de su sueño. Y vino a ellos José por la mañana y mirólos, y he aquí que estaban tristes. Y él preguntó a aquellos eunucos de Faraón, que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo, «¿Por qué parecen hoy mal vuestros semblantes?» Y ellos le dijeron, «Hemos tenido un sueño y no hay quien lo declare». Entonces les dijo José, ¿no son de Dios las declaraciones? Contádmelo ahora. Entonces el principal de los coperos contó su sueño a José y díjole, «Yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaba, y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas, y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón». Y díjole José, «Esta es su declaración. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días Faraón te hará levantar cabeza y te restituirá a tu puesto, y darás la copa a Faraón en su mano, como solías cuando eras su copero. Acuérdate pues de mí para contigo cuando tuvieres ese bien, y ruégote que uses conmigo de misericordia, y hagas mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa. Porque hurtado he sido de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí por qué me hubiesen de poner en la cárcel». Y viendo el principal de los panaderos que había declarado para bien, dijo a José, «También yo soñaba que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza, y en el canastillo más alto había de todas las viandas de Faraón, obra de panadero, y que las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza.
Entonces respondió José y dijo, esta es su declaración. Los 3 canastillos, 3 días son. Al cabo de 3 días, quitará Faraón tu cabeza de sobre ti, y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Y fue el 3º día el día del nacimiento de Faraón, e hizo banquete a todos sus sirvientes. Y alzó la cabeza del principal de los coperos, y la cabeza del principal de los panaderos entre sus servidores. E hizo volver a su oficio al principal de los coperos, y dio él la copa en mano de Faraón. Mas hizo ahorcar al principal de los panaderos, como le había declarado José. Y el principal de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Capítulo 41. Y aconteció que pasados 2 años, tuvo Faraón un sueño. Parecíale que estaba junto al río, y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas, y pacían en el prado, y que otras 7 vacas subían tras ellas del río, de fea vista, y enjutas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río, y que las vacas de fea vista y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón. Durmióse de nuevo y soñó la segunda vez que 7 espigas llenas y hermosas subían de una sola caña, y que otras 7 espigas menudas y abatidas del solano salían después de ellas, y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón, y he aquí que era sueño. Y acaeció que a la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto, y a todos sus sabios, y contóles Faraón sus sueños, mas no había quien a Faraón los declarase. Entonces el principal de los coperos habló a Faraón diciendo, acuérdome hoy de mis faltas. Faraón se enojó contra sus siervos, y a mí me echó a la prisión de la casa del capitán de los de la guardia, a mí y al principal de los panaderos. Y yo y él vimos un sueño una misma noche. Cada uno soñó conforme a la declaración de su sueño. Y estaba allí con nosotros un mozo hebreo, sirviente del capitán de los de la guardia, y se lo contamos, y él nos declaró nuestros sueños, y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos declaró, así fue. A mí me hizo volver a mi puesto, e hizo colgar al otro. Entonces Faraón envió y llamó a José, e hiciéronle salir corriendo de la cárcel, y le cortaron el pelo y mudaron sus vestidos, y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo declare, mas he oído decir de ti que oyes sueños para declararlos. Y respondió José a Faraón diciendo, no está en mí, Dios será el que responda paz a Faraón. Entonces Faraón dijo a José, en mi sueño parecíame que estaba a la orilla del río, y que del río subían 7 vacas de gruesas carnes y hermosa apariencia, que pacían en el prado, y que otras 7 vacas subían después de ellas, flacas y de muy fea traza, tan extenuadas que no he visto otras semejantes en toda la tierra de Egipto en fealdad. Y las vacas flacas y feas devoraban a las 7 primeras vacas gruesas, y entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado en ellas, porque su parecer era aún malo como de primero. Y yo desperté. Vi también soñando que 7 espigas subían en una misma caña llenas y hermosas, y que otras 7 espigas menudas, marchitas, abatidas del solano, subían después de ellas. Y las espigas menudas devoraban a las 7 espigas hermosas. Y he lo dicho a los magos, mas no hay quien me lo declare. Entonces respondió José a Faraón, el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas, 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años, y las 7 espigas menudas y marchitas del solano, 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer, ha lo mostrado a Faraón. He aquí vienen 7 años de grande hartura en toda la tierra de Egipto, y levantarse han tras ellos 7 años de hambre, y toda la hartura será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente,
la cual será gravísima. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la hartura, y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y alleguen el trigo bajo la mano de Faraón, para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años del hambre que serán en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Y el negocio pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿Hemos de hallar otro hombre como este, en quien haya espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: Pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú serás sobre mi casa, y por tu dicho se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo más Faraón a José: He aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano, y púsolo en la mano de José, e hízole vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello. E hízolo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: Doblad la rodilla. Y púsole sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: Yo, Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Tafnat Paanea, y diole por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Y era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José de delante de Faraón, y transitó por toda la tierra de Egipto. E hizo la tierra en aquellos 7 años de hartura a montones. Y él juntó todo el mantenimiento de los 7 años que fueron en la tierra de Egipto, y guardó mantenimiento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el mantenimiento del campo de sus alrededores. Y acopió José trigo como arena de la mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar, porque no tenía número. Y nacieron a José 2 hijos, antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le parió Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque Dios, dijo, me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y el nombre del segundo llamólo Efraín, porque Dios, dijo, me hizo fértil en la tierra de mi aflicción. Y cumpliéronse los 7 años de la hartura que hubo en la tierra de Egipto. Y comenzaron a venir los 7 años del hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Y cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan. Y dijo Faraón a todos los egipcios: Id a José, y haced lo que él os dijere. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había, y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y toda la tierra venía a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Capítulo 42. Y viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos: ¿Por qué os estáis mirando? Y dijo: He aquí yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no nos muramos. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo a Egipto. Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo: no sea acaso que le acontezca algún desastre. Y vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. Y José era el señor de la tierra, que vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José, e inclináronse a él rostro por tierra. Y José, como vio a sus hermanos, conociólos, mas hizo que no los conocía, y hablóles ásperamente y les dijo: ¿De dónde habéis venido? Ellos respondieron: de la tierra de Canaán a comprar alimentos. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron.
Entonces se acordó José de los sueños que había tenido de ellos, y díjoles: Espías soy, por verlo descubierto del país habéis venido. Y ellos le respondieron: No, señor mío, mas tus siervos han venido a comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres de verdad, tus siervos nunca fueron espías. Y él les dijo: No, a verlo descubierto del país habéis venido. Y ellos respondieron: Tus siervos somos 12 hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán, y he aquí el menor está hoy con nuestro padre, y otro no parece. Y José les dijo: Eso es lo que os he dicho, afirmando que sois espías. En esto seréis probados. Vive Faraón que no saldréis de aquí sino cuando vuestro hermano menor aquí viniere. Enviad uno de vosotros y traiga a vuestro hermano, y vosotros quedad presos, y vuestras palabras serán probadas, y hay verdad con vosotros, y si no, vive Faraón que sois espías. Y juntólos en la cárcel por 3 días. Y al tercer día díjoles José: Haced esto y vivid. Yo temo a Dios. Si sois hombres de verdad, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos. Y vosotros, id, llevad el alimento para el hambre de vuestra casa. Pero habéis de traerme a vuestro hermano menor, y serán verificadas vuestras palabras, y no moriréis. Y ellos lo hicieron así. Y decían el uno al otro: Verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, que vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le oímos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén les respondió diciendo: ¿No os hablé yo y dije, no pequéis contra el mozo, y no escuchasteis? He aquí también su sangre es requerida. Y ellos no sabían que los entendía José, porque había intérprete entre ellos. Y apartóse él de ellos, y lloró. Después volvió a ellos, y les habló, y tomó de entre ellos a Simeón, y aprisionóle a vista de ellos. Y mandó José que llenaran sus sacos de trigo, y devolviesen el dinero de cada uno de ellos, poniéndolo en su saco, y les diesen comida para el camino, e hízose así con él. Y ellos pusieron su trigo sobre sus asnos, y fuéronse de allí. Y abriendo uno de ellos su saco para dar de comer a su asno en el mesón, vio su dinero que estaba en la boca de su costal. Y dijo a sus hermanos: Mi dinero se me ha devuelto, y aún helo aquí en mi saco. Sobresaltóseles entonces el corazón, y espantados dijeron el uno al otro: ¿Qué es esto que nos ha hecho Dios? Y venidos a Jacob su padre en tierra de Canaán, contáronle todo lo que les había acaecido, diciendo: Aquel varón, señor de la tierra, nos habló ásperamente y nos trató como a espías de la tierra. Y nosotros le dijimos: Somos hombres de verdad, nunca fuimos espías. Somos 12 hermanos, hijos de nuestro padre, uno no parece, y el menor está hoy con nuestro padre en la tierra de Canaán. Y aquel varón, señor de la tierra, nos dijo: En esto conoceré que sois hombres de verdad. Dejad conmigo uno de vuestros hermanos, y tomad para el hambre de vuestras casas, y andad y traedme a vuestro hermano el menor, para que yo sepa que no sois espías, sino hombres de verdad. Así os daré a vuestro hermano, y negociaréis en la tierra. Y aconteció que vaciando ellos sus sacos, he aquí que en el saco de cada uno estaba el atado de su dinero, y viendo ellos y su padre los atados de su dinero, tuvieron temor. Entonces su padre Jacob les dijo: Habéisme privado de mis hijos. José no parece, ni Simeón tampoco, y a Benjamín lo llevaréis, contra mí son todas estas cosas. Y Rubén habló a su padre diciendo: Harás morir a mis 2 hijos, si no te lo volvieres. Entrégalo en mi mano, que yo lo volveré a ti. Y él dijo: No descenderá mi hijo con vosotros, que su hermano es muerto, y él solo ha quedado. Y si le aconteciere algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor a la sepultura. Capítulo 43. Y el hambre era grande en la tierra. Y aconteció que como acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, díjole su padre: Volved y comprad para nosotros un poco de alimento. Y respondió Judá diciendo: Aquel varón nos protestó con ánimo resuelto, diciendo: No veréis mi rostro sin vuestro hermano con vosotros. Si enviares a nuestro hermano con nosotros, descenderemos y te compraremos alimento. Pero si no le enviares, no descenderemos, porque aquel varón nos dijo:
no veréis mi rostro sin vuestro hermano con vosotros. Y dijo Israel, ¿por qué me hicisteis tanto mal declarando al varón que teníais más hermano? Y ellos respondieron, aquel varón nos preguntó expresamente por nosotros y por nuestra parentela, diciendo, ¿vive aún vuestro padre? ¿Tenéis otro hermano? Y declarámosle conforme a estas palabras. ¿Podíamos nosotros saber que había de decir, haced venir a vuestro hermano? Entonces Judá dijo a Israel su padre, envía al mozo conmigo y nos levantaremos e iremos, a fin que vivamos y no muramos nosotros y tú y nuestros niños. Yo lo fío, a mí me pedirás cuenta de él. Si yo no te lo volviere y lo pusiere delante de ti, seré para ti el culpante todos los días. Que si no nos hubiéramos detenido, cierto ahora hubiéramos ya vuelto 2 veces. Entonces Israel su padre les respondió, pues que así es, hacedlo. Tomad de lo mejor de la tierra en vuestros vasos, y llevad a aquel varón un presente, un poco de bálsamo y un poco de miel, aromas y mirra, nueces y almendras. Y tomad en vuestras manos doblado dinero, y llevad en vuestra mano el dinero vuelto en las bocas de vuestros costales, y zafo y hierro. Tomad también a vuestro hermano y levantaos, y volved a aquel varón. Y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón, y os suelte al otro vuestro hermano, y a este Benjamín. Y si he de ser privado de mis hijos, séalo. Entonces tomaron aquellos varones el presente, y tomaron en su mano doblado dinero, y a Benjamín, y se levantaron, y descendieron a Egipto, y presentáronse delante de José. Y vio José a Benjamín con ellos, y dijo al mayordomo de su casa, mete en casa a esos hombres, y degüella víctima y aderézala, porque estos hombres comerán conmigo al mediodía. E hizo el hombre como José dijo, y metió aquel hombre a los hombres en casa de José. Y aquellos hombres tuvieron temor cuando fueron metidos en casa de José, y decían, por el dinero que fue vuelto en nuestros costales la primera vez, nos han metido aquí, para revolver contra nosotros, y dar sobre nosotros, y tomarnos por siervos a nosotros y a nuestros asnos. Y llegáronse al mayordomo de la casa de José, y le hablaron a la entrada de la casa, y dijeron, ay, señor mío, nosotros en realidad de verdad descendimos al principio a comprar alimentos. Y aconteció que como vinimos al mesón, y abrimos nuestros costales, he aquí el dinero de cada uno estaba en la boca de su costal, nuestro dinero en su justo peso, y hémoslo vuelto en nuestras manos. Hemos también traído en nuestras manos otro dinero para comprar alimentos. Nosotros no sabemos quién haya puesto nuestro dinero en nuestros costales. Y él respondió, paz a vosotros, no temáis. Vuestro Dios y el Dios de vuestro Padre os dio el tesoro en vuestros costales. Vuestro dinero vino a mí. Y sacó a Simeón a ellos. Y metió aquel varón a aquellos hombres en casa de José, y dióles agua y lavaron sus pies, y dio de comer a sus asnos. Y ellos prepararon el presente entre tanto que venía José al mediodía, porque habían oído que allí habían de comer pan. Y vino José a casa, y ellos le trajeron el presente que tenían en su mano dentro de casa, e inclináronse a él hasta tierra. Entonces les preguntó él cómo estaban, y dijo, vuestro padre, el anciano que dijisteis, ¿lo pasa bien? ¿Vive todavía? Y ellos respondieron, bien va a tu siervo nuestro padre, aún vive. Y se inclinaron e hicieron reverencia. Y alzando él sus ojos vio a Benjamín su hermano, hijo de su madre, y dijo, ¿es este vuestro hermano menor de quien me hablasteis? Y dijo, Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Entonces José se apresuró, porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano, y procuró dónde llorar, y entróse en su cámara, y lloró allí. Y lavó su rostro, y salió fuera, y reprimióse, y dijo, poned pan. Y pusieron para él aparte, y separadamente para ellos, y aparte para los egipcios que con él comían, porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, lo cual es abominación a los egipcios. Y sentáronse delante de él, el mayor conforme a su mayoría, y el menor conforme a su menoría, y estaban aquellos hombres atónitos, mirándose el uno al otro. Y él tomó viandas de delante de sí para ellos, mas la porción de Benjamín era 5 veces como cualquiera de las de ellos, y bebieron y alegráronse con él. Capítulo 44.
Y mandó José al mayordomo de su casa, diciendo, hinche los costales de aquestos varones de alimentos, cuanto pudieren llevar, y pon el dinero de cada uno en la boca de su costal. Y pondrás mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor, con el dinero de su trigo. Y él hizo como dijo José. Venida la mañana, los hombres fueron despedidos con sus asnos. Habiendo ellos salido de la ciudad, de la que aún no se habían alejado, dijo José a su mayordomo, levántate y sigue a esos hombres, y cuando los alcanzares diles, ¿por qué habéis vuelto mal por bien? ¿No es esta en la que bebe mi señor, y por la que suele adivinar? Habéis hecho mal en lo que hicisteis. Y como él los alcanzó, díjoles estas palabras. Y ellos le respondieron, ¿por qué dice mi señor tales cosas? Nunca tal hagan tus siervos. He aquí el dinero que hallamos en la boca de nuestros costales, te lo volvimos a traer desde la tierra de Canaán. ¿Cómo pues habíamos de hurtar de casa de tu señor plata ni oro? Aquel de tus siervos en quien fuere hallada la copa, que muera, y aún nosotros seremos siervos de mi señor. Y él dijo, también ahora sea conforme a vuestras palabras. Aquel en quien se hallare será mi siervo, y vosotros seréis sin culpa. Ellos entonces se dieron prisa, y derribando cada uno su costal en tierra, abrió cada cual el costal suyo. Y buscó, desde el mayor comenzó, y acabó en el menor, y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Entonces ellos rasgaron sus vestidos, y cargó cada uno su asno, y volvieron a la ciudad. Y llegó Judá con sus hermanos a casa de José, que aún estaba allí, y postráronse delante de él en tierra. Y díjoles José, ¿qué obra es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? Entonces dijo Judá, ¿qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos? ¿O con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. He aquí nosotros somos siervos de mi señor, nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. Y él respondió, nunca yo tal haga. El varón en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo. Vosotros id en paz a vuestro padre. Entonces Judá se llegó a él y dijo, ay, señor mío, ruégote que hable tu siervo una palabra en oídos de mi señor, y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues que tú eres como Faraón. Mi señor preguntó a tus siervos diciendo, ¿tenéis padre o hermano? Y nosotros respondimos a mi señor, tenemos un padre anciano, y un mozo que le nació en su vejez, pequeño aún, y un hermano suyo murió, y él quedó solo de su madre, y su padre lo ama. Y tú dijiste a tus siervos, traédmelo, y pondré mis ojos sobre él. Y nosotros dijimos a mi señor, el mozo no puede dejar a su padre, porque si le dejare, su padre morirá. Y dijiste a tus siervos, si vuestro hermano menor no descendiere con vosotros, no veáis más mi rostro. Aconteció pues que como llegamos a mi padre tu siervo, contámosle las palabras de mi señor. Y dijo nuestro padre, volved a comprarnos un poco de alimento. Y nosotros respondimos, no podemos ir, si nuestro hermano fuere con nosotros iremos, porque no podemos ver el rostro del varón, no estando con nosotros nuestro hermano el menor. Entonces tu siervo, mi padre, nos dijo, vosotros sabéis que dos me parió mi mujer, y el uno salió de conmigo, y pienso de cierto que fue despedazado, y hasta ahora no le he visto. Y si tomareis también este de delante de mí, y le aconteciere algún desastre, haréis descender mis canas con dolor a la sepultura. Ahora pues, cuando llegare yo a tu siervo mi padre, y el mozo no fuere conmigo, como su alma está ligada al alma de él, sucederá que cuando no vea al mozo, morirá. Y tus siervos harán descender las canas de tu siervo nuestro padre con dolor a la sepultura. Como tu siervo salió por fiador del mozo con mi padre, diciendo, si no te lo volviere, entonces yo seré culpable para mi padre todos los días. Ruégote, por tanto, que quede ahora tu siervo por el mozo por siervo de mi señor, y que el mozo vaya con sus hermanos. Porque, ¿cómo iré yo a mi padre sin el mozo? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Capítulo 45. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó, haced salir de conmigo a todos. Y no quedó nadie con él, al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a voz en grito,
Y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: Yo soy José. ¿Vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: Llegaos ahora a mí. Y ellos se llegaron. Y él dijo: Yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, que para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros, que ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en que ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros, para que vosotros quedaseis en la tierra, y para daros vida por medio de grande salvamento. Así pues, no me enviasteis vosotros acá, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón, y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos priesa, id a mi padre y decidle: Así dice tu hijo José: Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas, y habitarás en la tierra de Gosén, y estarás cerca de mí, tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas, y todo lo que tienes. Y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, porque no perezcas de pobreza tú y tu casa, y todo lo que tienes. Y he aquí vuestros ojos ven, y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto, y todo lo que habéis visto, y daos priesa, y traed a mi padre acá. Y echóse sobre el cuello de Benjamín su hermano, y lloró. Y también Benjamín lloró sobre su cuello. Y besó a todos sus hermanos, y lloró sobre ellos. Y después sus hermanos hablaron con él. Y oyóse la noticia en la casa de Faraón, diciendo: Los hermanos de José han venido. Y plugo en los ojos de Faraón y de sus siervos. Y dijo Faraón a José: Di a tus hermanos: Haced esto: cargad vuestras bestias e id, volved a la tierra de Canaán, y tomad a vuestro padre y vuestras familias, y venid a mí, que yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto, y comeréis la grosura de la tierra. Y tú manda: haced esto: tomaos de la tierra de Egipto carros para vuestros niños y vuestras mujeres, y tomad a vuestro padre y venid. Y no se os dé nada de vuestras alhajas, porque el bien de la tierra de Egipto será vuestro. E hicieronlo así los hijos de Israel, y dióles José carros conforme a la orden de Faraón, y suministróles víveres para el camino. A cada uno de todos ellos dio mudas de vestidos, y a Benjamín dio 300 piezas de plata, y 5 mudas de vestidos. Y a su padre envió esto: 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto, y 10 asnas cargadas de trigo, y pan y comida para su padre en el camino. Y despidió a sus hermanos, y fuéronse. Y él les dijo: no riñáis por el camino. Y subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán, a Jacob su padre. Y diéronle las nuevas diciendo: José vive aún, y él es señor en toda la tierra de Egipto. Y su corazón se desmayó, pues no los creía. Y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado. Y viendo él los carros que José enviaba para llevarlo, el espíritu de Jacob su padre revivió. Entonces dijo Israel: basta, José mi hijo vive todavía. Iré y le veré antes que yo muera. Capítulo 46. Y partióse Israel con todo lo que tenía, y vino a Beerseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche, y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque yo te pondré allí en gran gente. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver. Y José pondrá su mano sobre tus ojos. Y levantóse Jacob de Beerseba, y tomaron los hijos de Israel a su padre Jacob, y a sus niños, y a sus mujeres, en los carros que Faraón había enviado para llevarlo. Y tomaron sus ganados y su hacienda que había adquirido en la tierra de Canaán, y viniéronse a Egipto Jacob y toda su simiente consigo, sus hijos y los hijos de sus hijos consigo, sus hijas y las hijas de sus hijos, y a toda su simiente trajo consigo a Egipto.
Y estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto: Jacob y sus hijos, Rubén, el primogénito de Jacob. Y los hijos de Rubén, Hanoc, y Palu, y Esrón, y Carmi. Y los hijos de Simeón, Kemuel, y Jamín, y Ohad, y Jaquín, y Zoar, y Saúl, hijo de la Cananea. Y los hijos de Leví, Gersón, y Coat, y Merari. Y los hijos de Judá, y Onán, y Sela, y Fares, y Zara. Mas y Onán murieron en la tierra de Canaán. Y los hijos de Fares fueron Esrón y Amul. Y los hijos de Isaacar, Tola, y Púa, y Job, y Simrón. Y los hijos de Zabulón, Teret, y Elón, y Jaleel. Estos fueron los hijos de Lea, los que parió a Jacob en Padán Aram, y además su hija Dina, 33 las almas todas de sus hijos e hijas. Y los hijos de Gad, Zifión, y Agi, y Esbón, y Suni, y Eri, y Arodi, y Areli. Y los hijos de Aser, Imna, e Ishua, e Istui, y Beria, y Sera, hermana de ellos. Los hijos de Beria, Eber, y Malquiel. Estos fueron los hijos de Silpa, la que Labán dio a su hija Lea, y parió estos a Jacob, todas 16 almas. Y los hijos de Raquel, mujer de Jacob, José y Benjamín. Y nacieron a José en la tierra de Egipto Manasés y Efraín, los que le parió a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y los hijos de Benjamín fueron Bela, y Bequer, y Asbel, y Gera, y Naamán, y Ei, y Ros, y Mupim, y Upim, y Ard. Estos fueron los hijos de Raquel que nacieron a Jacob, en todas 14 almas. Y los hijos de Dan, Usim. Y los hijos de Neftalí, Aseel, y Guni, y Geser, y Shilem. Estos fueron los hijos de Bila, la que dio Labán a Raquel su hija, y parió estos a Jacob, todas 7 almas. Todas las personas que vinieron con Jacob a Egipto, procedentes de sus lomos, sin las mujeres de los hijos de Jacob, todas las personas fueron 66. Y los hijos de José que le nacieron en Egipto, 2 personas. Todas las almas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron 70. Y envió a Judá delante de sí a José para que le viniese a ver a Gosén, y llegaron a la tierra de Gosén. Y José unció su carro y vino a recibir a Israel su padre a Gosén, y se manifestó a él, y echóse sobre su cuello, y lloró sobre su cuello bastante. Entonces Israel dijo a José: muera yo ahora, ya que he visto tu rostro, pues aún vive. Y José dijo a sus hermanos y a la casa de su padre: subiré y haré saber a Faraón, y diréle: mis hermanos y la casa de mi padre que estaban en la tierra de Canaán han venido a mí. Y los hombres son pastores de ovejas, porque son hombres ganaderos, y han traído sus ovejas y sus vacas y todo lo que tenían. Y cuando Faraón os llamare y dijere: ¿cuál es vuestro oficio?, entonces diréis: hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra mocedad hasta ahora, nosotros y nuestros padres, a fin que moréis en la tierra de Gosén, porque los egipcios abominan todo pastor de ovejas. Capítulo 47. Y José vino e hizo saber a Faraón y dijo: mi padre y mis hermanos y sus ovejas y sus vacas, con todo lo que tienen, han venido de la tierra de Canaán, y he aquí están en la tierra de Gosén. Y de los postreros de sus hermanos tomó 5 varones, y presentólos delante de Faraón. Y Faraón dijo a sus hermanos: ¿cuál es vuestro oficio? Y ellos respondieron a Faraón: pastores de ovejas son tus siervos, así nosotros como nuestros padres. Dijeron además a Faraón: por morar en esta tierra hemos venido, porque no hay pasto para las ovejas de tus siervos, pues el hambre es grave en la tierra de Canaán. Por tanto, te rogamos ahora que habiten tus siervos en la tierra de Gosén. Entonces Faraón habló a José diciendo: tu padre y tus hermanos han venido a ti. La tierra de Egipto delante de ti está. En lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos. Habiten en la tierra de Gosén. Y si entiendes que hay entre ellos hombres eficaces, ponlos por mayorales del ganado mío.
Y José introdujo a su padre y presentólo delante de Faraón, y Jacob bendijo a Faraón. Y dijo Faraón a Jacob: ¿Cuántos son los días de los años de tu vida? Y Jacob respondió a Faraón: Los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Y Jacob bendijo a Faraón, y salióse de delante de Faraón. Así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos, y dióles posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Rameses, como mandó Faraón. Y alimentaba José a su padre y a sus hermanos, y a toda la casa de su padre de pan, hasta la boca del niño. Y no había pan en toda la tierra, y el hambre era muy grave, por lo que desfalleció de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. Y recogió José todo el dinero que se halló en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán, por los alimentos que de él compraban, y metió José el dinero en casa de Faraón. Y acabado el dinero de la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán, vino todo Egipto a José diciendo: Danos pan, ¿por qué moriremos delante de ti por haberse acabado el dinero? Y José dijo: Dad vuestros ganados, y yo os daré por vuestros ganados si se ha acabado el dinero. Y ellos trajeron sus ganados a José, y José les dio alimentos por caballos, y por el ganado de las ovejas, y por el ganado de las vacas, y por asnos, y sustentólos de pan por todos sus ganados aquel año. Y acabado aquel año, vinieron a él el segundo año y le dijeron: No encubriremos a nuestro señor que el dinero ciertamente se ha acabado. También el ganado es ya de nuestro señor. Nada ha quedado delante de nuestro señor sino nuestros cuerpos y nuestra tierra. ¿Por qué moriremos delante de tus ojos, así nosotros como nuestra tierra? Cómpranos a nosotros y a nuestra tierra por pan, y seremos nosotros y nuestra tierra siervos de Faraón. Y danos simiente para que vivamos y no muramos, y no sea asolada la tierra. Entonces compró José toda la tierra de Egipto para Faraón, pues los egipcios vendieron cada uno sus tierras, porque se agravó el hambre sobre ellos, y la tierra vino a ser de Faraón. Y al pueblo hízolo pasar a las ciudades desde el un cabo del término de Egipto hasta el otro cabo. Solamente la tierra de los sacerdotes no compró, por cuanto los sacerdotes tenían ración de Faraón, y ellos comían su ración que Faraón les daba, por eso no vendieron su tierra. Y José dijo al pueblo: He aquí os he hoy comprado y a vuestra tierra para Faraón. Ved aquí simiente y sembraréis la tierra. Y será que de los frutos daréis el quinto a Faraón, y las 4 partes serán vuestras para sembrar las tierras, y para vuestro mantenimiento, y de los que están en vuestras casas, y para que coman vuestros niños. Y ellos respondieron: La vida nos has dado. Hallemos gracia en ojos de mi señor, y seamos siervos de Faraón. Entonces José lo puso por fuero hasta hoy sobre la tierra de Egipto, señalando para Faraón el quinto, excepto solo la tierra de los sacerdotes, que no fue de Faraón. Así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y aposesionáronse en ella, y se aumentaron y multiplicaron en gran manera. Y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años, y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Y llegáronse los días de Israel para morir, y llamó a José su hijo, y le dijo: Si he hallado ahora gracia en tus ojos, ruégote que pongas tu mano debajo de mi muslo, y harás conmigo misericordia y verdad. Ruégote que no me entierres en Egipto, mas cuando durmiere con mis padres, llevarme has de Egipto, y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y él respondió: Yo haré como tú dices. Y él dijo: Júramelo. Y él le juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. Capítulo 48. Y sucedió después de estas cosas el haberse dicho a José: He aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo sus 2 hijos, Manasés y Efraín. Y se hizo saber a Jacob diciendo: He aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y sentóse sobre la cama. Y dijo a José: El Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo y díjome:
He aquí yo te haré crecer, y te multiplicaré, y te pondré por estirpe de pueblo. Y daré esta tierra a tu simiente después de ti por heredad perpetua. Y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. Y los que después de ellos has engendrado serán tuyos. Por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Porque cuando yo venía de Padán Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino, como media legua de tierra viniendo a Efrata, y sepultéla allí en el camino de Efrata, que es Betlehem. Y vio Israel los hijos de José, y dijo, ¿quiénes son estos? Y respondió José a su padre, son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él dijo, allégalos ahora a mí, y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados de la vejez que no podía ver. Hízoles pues llegar a él, y él los besó y abrazó. Y dijo Israel a José, no pensaba yo ver tu rostro, y he aquí Dios me ha hecho ver también tu simiente. Entonces José los sacó de entre sus rodillas, e inclinóse a tierra. Y tomólos José a ambos, Efraín a su diestra, a la siniestra de Israel, y a Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, e hízoles llegar a él. Entonces Israel extendió su diestra y púsola sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su siniestra sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José y dijo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos dos mozos, y mi nombre sea llamado en ellos, y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multipliquen en gran manera en medio de la tierra. Entonces viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, causóle esto disgusto, y asió la mano de su padre para mudarla de sobre la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre, no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu diestra sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también acrecentado. Pero su hermano menor será más grande que él, y su simiente será plenitud de gentes. Y bendíjolos aquel día diciendo, en ti bendecirá Israel diciendo, póngate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín delante de Manasés. Y dijo Israel a José, he aquí yo muero, mas Dios será con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Y yo te he dado a ti una parte sobre tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Capítulo 49. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los postreros días. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, corriente como las aguas, no seas el principal. Por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Simeón y Leví, hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su secreto no entre mi alma, ni mi honra se junte en su compañía. Que en su furor mataron varón, y en su voluntad arrancaron mudo. Maldito su furor que fue fiero, y su ira que fue dura. Yo los apartaré en Jacob, y los esparciré en Israel. Judá, alabarte han tus hermanos. Tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Encorvóse, echóse como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, y el legislador de entre sus pies, hasta que venga Shilo, y a él se congregarán los pueblos. Atando a la vid su pollino, y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido, y en la sangre de uvas su manto. Sus ojos bermejos del vino, y los dientes blancos de la leche. Zabulón en puertos de mar habitará, y será para puerto de navíos, y su término hasta Sidón.
Isaacar, asno huesudo echado entre 2 tercios. Y vio que el descanso era bueno, y que la tierra era deleitosa, y bajó su hombro para llevar, y sirvió en tributo. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, terasta junto a la senda, que muerde los talones de los caballos, y hace caer por detrás al cabalgador de ellos. Tu salud esperé, oh Jehová. Gad, ejército lo acometerá, mas él acometerá al fin. El pan de Aser será grueso, y él dará deleites al rey. Neftalí, hierba dejada, que dará dichos hermosos. Ramo fructífero José, ramo fructífero junto a fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Y causáronle amargura, y asaeteáronle, y aborreciéronle los arqueros. Mas su arco quedó en fortaleza, y los brazos de sus manos se corroboraron por las manos del fuerte de Jacob. De allí el pastor y la piedra de Israel, del Dios de tu Padre, el cual te ayudará, y del Omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones del seno y de la matriz. Las bendiciones de tu Padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores, hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José, y sobre la mollera del nazareo de sus hermanos. Benjamín, lobo arrebatador, a la mañana comerá la presa, y a la tarde repartirá los despojos. Todos estos fueron las 12 tribus de Israel, y esto fue lo que su padre les dijo, y bendíjolos. A cada uno por su bendición los bendijo. Mandóles luego y díjoles: yo voy a ser reunido con mi pueblo. Sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Eteo, en la cueva que está en el campo de Macpela, que está delante de Mamre en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón el Eteo para heredad de sepultura. Allí sepultaron a Abraham y a Sara su mujer, allí sepultaron a Isaac y a Rebeca su mujer, allí también sepulté yo a Lea. La compra del campo y de la cueva que está en él fue de los hijos de Ed. Y como acabó Jacob de dar órdenes a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró, y fue reunido con sus padres. Capítulo 50. Entonces se echó José sobre el rostro de su padre, y lloró sobre él, y besólo. Y mandó José a sus médicos familiares que embalsamasen a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel. Y cumpliéronle 40 días, porque así cumplían los días de los embalsamados, y llorándolo los egipcios 70 días. Y pasados los días de su luto, habló José a los de la casa de Faraón, diciendo: si he hallado ahora gracia en vuestros ojos, os ruego que habléis en oídos de Faraón, diciendo: mi padre me conjuró diciendo: he aquí yo muero. En mi sepulcro que yo cavé para mí en la tierra de Canaán, allí me sepultarás. Ruego pues que vaya yo ahora y sepultaré a mi padre y volveré. Y Faraón dijo: ve y sepulta a tu padre como él te conjuró. Entonces José subió a sepultar a su padre, y subieron con él todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa y todos los ancianos de la tierra de Egipto, y toda la casa de José y sus hermanos, y la casa de su padre. Solamente dejaron en la tierra de Gosén sus niños y sus ovejas y sus vacas. Y subieron también con él carros y gente de a caballo, que hízose un escuadrón muy grande. Y llegaron hasta la era de Atad, que está a la otra parte del Jordán, y endecharon allí con grande y muy grave lamentación. Y José hizo a su padre duelo por 7 días. Y viendo los moradores de la tierra, los cananeos, el llanto en la era de Atad, dijeron: llanto grande es este de los egipcios. Por eso fue llamado su nombre Abel Misraim, que está a la otra parte del Jordán. Hicieron pues sus hijos con él según les había mandado, pues lleváronlo sus hijos a la tierra de Canaán, y le sepultaron en la cueva del campo de Macpela, la que había comprado Abraham con el mismo campo para heredad de sepultura de Efrón el Eteo delante de Mamre. Y tornóse José a Egipto, él y sus hermanos, y todos los que subieron con él a sepultar a su padre después que le hubo sepultado. Y viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José:
Tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, ruégote que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron, por tanto ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Y vinieron también sus hermanos, y postráronse delante de él, y dijeron, henos aquí por tu siervo. Y respondióles José, no temáis, ¿estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal sobre mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo. Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Y estuvo José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos, yo me muero, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de aquesta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y conjuró José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José de edad de 110 años, y embalsamáronlo, y fue puesto en un ataúd en Egipto.